Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos por ahí? A ver, hoy tengo que cambiar de sala, que resulta que la de reuniones que tenía aquí en la oficina estaba ocupada, así que espero que no me molesten. Yo creo que ya aquí, siendo las 6, no va a quedar mucha gente, pero bueno, esperemos que no haya problemas. ¿Se me escucha por ahí? ¿Tengo bien configurado el tema? Gracias, Antonio. Perfecto. Pues nada, vamos a esperar también esos minutos. Empezamos ahí 5, ¿de acuerdo? Mientras tanto voy a ir subiendo un poco las transparencias y nada, vamos a ir empezando. Como digo, hoy va a ser un día peculiar porque, bueno, ya digamos que el grueso de la asignatura, por así decirlo, que ya se ha terminado. Entonces, ahora vamos a empezar a ver lo de hoy, por ejemplo, va a ser una panorámica y luego ya vamos a ir viendo pues ejemplos y ya vamos a empezar con otro tipo de dinámicas de docentes que van a cambiar un poquito, ¿no? Así que bueno, con tranquilidad, voy a ir de momento subiendo las transparencias, ¿de acuerdo? Y ahora en un par de minutitos o 3 empezamos. Venga, hasta ahora. Bueno, pues ahora sí que vamos para allá. Vamos a echar un pequeño vistazo primero a las transparencias de introducción, porque sí que me interesa ver algunas fechas que son importantes, concretamente estas de aquí, ¿de acuerdo? Las recordaré también el próximo día,
Pero sobre todo me interesa que veamos un poquito dónde nos encontramos en el curso. ¿De acuerdo? Estamos ya en hoy es la sesión 9, es la segunda parte del tercer bloque de otras técnicas. Hoy vamos a explicar la parte de Machine Learning y demás. Uy, de Machine Learning, perdón, de redes neuronales, quería decir. Y bueno, el próximo viernes será cuando estemos viendo pues, los ejemplos asociados a estas otras técnicas de la parte de optimización de hiperparámetros y otras historias que vamos a ver hoy. Pero me interesa también la clase del día 30. Como vemos aquí, hay 10 días de diferencia, ¿de acuerdo? Y hay de días de diferencia porque ya es como el final, ¿de acuerdo? Es por así decirlo, como la mitad del tiempo total que tenemos del curso, no de las clases, porque las clases las hemos dado temprano, pero sí aproximadamente llevamos como un mes desde que hemos empezado. Entonces, bueno, pues el curso en sí tiene una duración de 2 meses aproximadamente. Entonces, digamos que ahí es donde termina. Y esto se corresponde precisamente con la entrega adelantada, ¿de acuerdo? El día 22 de octubre, que es este domingo, es el último día para poder hacer la entrega adelantada tanto del foro de debate como de la práctica 1, ¿de acuerdo? Entonces, tenedlo en cuenta, por favor, esto es muy, muy, muy importante. Revisad si queréis la primera clase que tuvimos de introducción, en la que estuve comentando un poco cómo se veía el foro de debate, cómo se evaluaba, qué era necesario hacerlo y lo demás. ¿Por qué? Pues porque así podéis ver si efectivamente habéis alcanzado la máxima nota. Esa es la idea, realmente. Simplemente conseguir las normativas que ponen ahí y hacer una argumentación más o menos organizada. Se puede obtener un 10 sin problema, ¿de acuerdo? Pero hay que hacerlo. Si no lo hacéis este día, pues nada, pues lo único que sucede es que lo corregiré ya, pero más tarde para la primera convocatoria, ¿de acuerdo? Que será ya el 17 de noviembre. Mi sugerencia es que hagáis la práctica 1 y que la terminéis directamente. Que os olvidéis ya completamente para este domingo de la práctica 1 y no tengáis ya que preocuparos más, ¿de acuerdo? Este viernes será cuando publique ya el enunciado de la práctica 2, lo explicaré también. Será rápido, lo mismo que el otro, pero bueno, pues evidentemente la entrega no se activará hasta pasado este momento de la fecha, momento en el cual pues, se iniciará la otra entrega para la práctica 1. La otra entrega de la práctica 1 pues será justamente la de esta entrega de la primera convocatoria y la de la práctica 2. ¿De acuerdo? Y ya está. Entonces, esto es lo que quería decir, sobre todo que lo tengáis en cuenta. Recordad también que el día 30, ¿de acuerdo? Que se equivaldrá no al lunes siguiente, sino dentro de 2 lunes. O sea, sí, el lunes de la semana siguiente, no, el siguiente, será cuando tendremos nuestra clase del seminario experto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí creo que va a ser para todo vamos, hemos conseguido que sea para todo el máster, pero bueno, para nosotros va a ser una de las clases, ¿de acuerdo? Una de las clases. Como ya os comenté, va a venir un doctor que se llama Rodrigo Alarcón, que es experto en procesamiento del lenguaje natural y para ello, bueno, pues utiliza técnicas de Machine Learning y os va a contar un poco de qué va el trabajo que ha estado realizando con su grupo de investigación y bueno, pues que tiene que ver también con su tesis, parte de él y demás. Entonces creo que puede ser muy, muy, muy interesante. ¿De acuerdo? El siguiente día que tendremos ya, será ya en noviembre, el día 6 de noviembre. O sea, básicamente va a ser en 2 semanas. O sea, tendremos la semana del el lunes 30 y luego a la semana siguiente ya es cuando terminamos. ¿De acuerdo? O sea, que básicamente el curso lo he hecho así. He intentado tener todas las clases lo más rápido posible, lo antes posible, precisamente para que tengáis ahora tiempo también para dedicar a vuestras prácticas, pero ya con toda la materia vista y con toda la parte teórica importante, pues en la cabeza, ¿no? De tal manera que el lunes siguiente tenemos esta clase de práctica síncrona en grupos, ya lo explicaré en más detalle este viernes, porque va a ser el último día que verdaderamente tengamos datos, pero vamos, la idea es que para este lunes, para el lunes 6, pues que estemos todos presentes, ahí haremos grupos, os propondré un problema y iréis resolviéndolo durante la clase, Aquellos que no estén presentes durante esa clase, pues no podrán participar en la competición que se va a llevar a cabo, ¿de acuerdo? Los resultados de la competición, por así decirlo, saldrán el día 8,
¿de acuerdo? El día 8 ese será 2 días siguientes. En ese día hablaremos un poco pues, de cómo va a ser el examen, fundamentalmente, normativas acerca del examen, algunas dudas, evidentemente, que puedan surgir, pero también lo que haremos será revisar cuáles fueron las mejores soluciones al problema que presentamos en la clase anterior. Y los dos mejores equipos, pues se llevarán todos los miembros un más 0,5 directo a la nota final. ¿De acuerdo? Directo. Se siguen manteniendo, evidentemente, la necesidad de aprobar por separado el portafolio y el examen. Entonces, bueno, pues eso es importante. ¿De acuerdo? También tenerlo en cuenta, pero, bueno, pues es una ayuda para poder mejorar la nota que yo creo que merece la pena. ¿De acuerdo? Y ya está. Como digo, importantes las prácticas, hay que aprobarlas. Hay que aprobar las dos, pero hay que entregar las dos. ¿De acuerdo? Entonces, muy, muy, muy importante que le dediquéis tiempo a esto. Y también importante el tema del examen. No he estado mencionando mucho, lo mencioné simplemente al principio, pero básicamente en el examen va a ser un examen de tipo test, ¿de acuerdo? Va a haber preguntas nuevas, por supuesto, y va a ser necesario que estudiéis. Hace falta que estudiéis ese examen porque si no lo hacéis, el problema es que podéis suspender y eso es un problema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente, fundamentalmente la mayor fuente de información que vais a encontrar para poder resolver las preguntas del examen va a estar en las propias transparencias que os hemos compartido, y en aquellas cosas en las que yo he hecho más hincapié. Ahí es donde fundamentalmente va a sacarse más información. Pero también un poco, algunas de las preguntas pues tienen que ver no con la práctica en sí, pero sí con, bueno, pues con esa experimentación, ¿no? Que si la habéis hecho, pues obviamente las vais a saber contestar con soltura, y si no, pues vais a tener dudas con algunas de ellas porque, bueno, pues precisamente están puestas para que la gente que a lo mejor no tenga los conceptos tan claros, pues que evidentemente cometa errores, ¿no? Errores de vocabulario, errores de concepto en general. Entonces, como digo, el examen en esta asignatura hay que aprobarlo. No es especialmente difícil si se han hecho las prácticas, pero hay que estudiar aparte. Por ese motivo, la práctica se va a entregar, todas las prácticas se entregan siempre justo antes del fin de semana anterior al examen, para que tengáis tiempo de prepararlo y que no estéis pensando en la práctica, ni en mejorarla, ni nada de eso. Simplemente se va a terminar en un día, ese es el deadline, y ahora ya continuamos con el estudio del examen, ¿de acuerdo? Son dos cosas que hay que aprobar por separado, nos obligan por normativa, ¿de acuerdo? La coordinación de esta asignatura y la coordinación del máster también. Entonces, bueno, pues hay que cumplir con esto, ¿de acuerdo? Esta asignatura no quieren que sea una María. Quieren que la gente, cuando termine Machine Learning, verdaderamente sepa hacer una experimentación con algoritmos pues, clásicos, ¿no? No tanto de Deep Learning, por así decirlo, pero con estos algoritmos que estamos haciendo, que es un poco la base después de lo que se basa la experimentación que haremos más tarde que haréis más tarde cuando estéis ejerciendo profesionalmente, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto respecto a lo que quería comentar con el tema este de las fechas. Yo creo que de momento no está habiendo ninguna duda, estamos empezando ya a utilizar el foro muy tímidamente. Sugiero que sigáis haciendo preguntas en el foro porque es importante, ¿de acuerdo? Hay otra cosa más, es verdad, se me ha olvidado comentar una fecha, disculpad, se me ha olvidado una fecha aquí por comentar, que es la de los vídeos, ¿de acuerdo? La de los vídeos todavía queda un poco, ¿vale? Fijaos, el test de vídeos va a ser el 10 de noviembre, ¿de acuerdo? Es esta fecha que tenemos aquí. El test de vídeos tenéis que hacerlo, y ya después de esta clase ya sí que es un buen momento para que podáis ver los vídeos tranquilamente, analizar de qué van, qué es lo que se hace allí, cómo van el tema de los autoencoders y lo demás, ¿de acuerdo? No se van a dar exactamente en clase, no se van a exigir en el examen, por así decirlo, en el examen final de la asignatura, pero bueno, pues es una parte adicional que sí que queremos que forme parte de esa evaluación continua, ¿de acuerdo? Entonces, ese test, por así decirlo, va a tratar sobre esos vídeos, y la información la podéis encontrar también en estas transparencias que tengo ahora mismo de introducción, ¿de acuerdo? Cualquier duda también, por favor, comentarlo en el foro y le intentamos resolver lo antes posible. Pero, bueno, lo recordaré también llegado a su momento,
¿De acuerdo? Ya veis que esto es 2 días después de que terminemos la tutoría final, pero los vídeos hay que irlos viendo con tiempo porque, bueno, pues conviene asimilarlos. Si tenéis tiempo, también os sugiero que veáis los vídeos que están en una subcarpeta donde corresponde, que son ya pues experimentos de redes neuronales, experimentos de ciertas cosas. Entonces, yo os sugiero que veáis todos. Comenta Claudia Patricia si el test de vídeos es de los 4. El test de los vídeos sobre todo es de 1 en particular, lo comentaré más adelante, vamos, lo explicaré particularmente en la tutoría final, ¿no? Pero bueno, sobre todo es del que os comentaba, hay uno que es largo, ¿de acuerdo? Uno que está largo, que es el que figura ahí. Bueno, venga, os lo voy a enseñar directamente, vamos a compartir la pantalla, un momentito. Vamos a ver. Porque esto es importante y no quiero que lleve errores. Veamos, esto está en recursos y materiales, nos venimos a vídeos evaluables, ¿vale? Y aquí tenemos los 4 vídeos, efectivamente, que entiendo es a los que se refería Claudia. Realmente el vídeo más importante es este, el de métodos generativos, ¿de acuerdo? De aquí es donde van a salir la mayoría de las preguntas que se pueden preguntar en ese examen de tipo test. No obstante, sugiero que veáis todos. ¿Por qué? Porque sí que puede haber nuevas preguntas que vengan fundamentalmente relacionadas con estos de aquí, ¿de acuerdo? Podéis encontrar los subtítulos en inglés automáticos que se generan, perdón, en español, los traduciría automáticamente YouTube. Los otros vídeos que sugiero que también veáis son estos de la puesta en práctica, ¿de acuerdo? Aquí hay otra serie de vídeos que son muy interesantes y algunos de ellos, pues el profesor está pues haciendo, directamente resolviendo con una serie de cuadernos, pues incluso redes de neuronas, las GANs, estas famosas y demás. Entonces, merecen mucho la pena, ¿de acuerdo? Y os lo vais a tener bastante todo más claro. Pero vamos, en resumen, si lo que queréis es hacerlo rápido y decir, no, venga, yo quiero hacer el mínimo minimorum, el mínimo minimorum sería visualizar estos 4 vídeos prestando especial atención a este de aquí, ¿de acuerdo? Y ya está. Eso es lo que me interesa. Bien, bueno, pues dicho esto, ya estamos un poquito más ubicados en donde nos encontramos. Como digo, ya lo que es la temática en sí, el grueso teórico de la asignatura, ya lo hemos terminado. Así que ahora, por así decirlo, vamos a intentar relajarnos un poco, ¿de acuerdo? No mucho, porque hoy, como digo, ya lo anuncié el otro día, va a ser una clase un poco, no voy a decir densa, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí que es verdad que vamos a estar viendo desde el perceptrón simple, de redes de neuronas, hasta una panorámica básica de Deep Learning, particularmente asociada a las redes convolucionales. Entonces, va a estar todo muy comprimido, ¿de acuerdo? Entonces va a ser una panorámica general en la que no voy a entrar en cuestiones matemáticas. Para más detalles, pues principalmente vais a tener, bueno, por supuesto, internet, evidentemente. Os daré también algunos enlaces, particularmente relacionados con el algoritmo de backpropagation. Después os diré en qué la propagación hacia atrás. Ya os contaré de qué va ese tema, pero fundamentalmente es cómo se entrenan estos modelos de redes neuronales. Y luego las propias asignaturas del máster. Una de ellas, que es redes de neuronas, que considero que es muy interesante. Para mí es una pena que sea una optativa, pero bueno, pues es así. Normalmente creo que es 1/3 aproximadamente del total del alumnado el que se presenta a esta clase. Bueno, pues yo creo que con él cada vez va teniendo más peso, ¿no? Creo que después vais a tener una asignatura, esta me parece que sí que es obligatoria, que es la de Deep Learning. Entonces, ahí digamos que se va a expandir un poquito más lo que yo voy a contar ahora, ¿no? Lo que voy a decir ahora es precisamente para que todo el mundo que salga de este máster tenga al menos haya visto en algún momento estas redes de neuronas, aunque sea pues desde una panorámica general como lo que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Entonces, hoy, como digo, Deep Learning, comenta Antonio, que también es optativa. Bueno, para mí también era una de las importantes, ¿no? Pero bueno, pues no pasa nada, ¿de acuerdo? Simplemente que todo el mundo que realmente no haya, por ejemplo, tenido ocasión de seleccionar esas optativas o que no le han interesado tanto, dando prioridad a otras, pues que al menos tenga esta base sobre la que luego poder trabajar más otros conocimientos, ¿de acuerdo? Así que nada, pues vamos a ir empezando. Como digo, tranquilidad,
podemos estar... Ah, mira, comenta Antonio que la asignatura es redes neuronales y deep learning. Pues igual es que la han mezclado. Como digo, yo ya llevo un tiempo aquí y hay veces que van cambiando algunas cositas. La mía, la verdad es que la suelen dejar bastante, la suelen respetar bastante porque está como muy bien medida, ¿no? Y bueno, aunque es verdad que tiene bastante contenido, pero bueno, intentamos que precisamente ese contenido que no se solape en la medida de lo posible, ¿no? Así que, pero bueno, es muy buena esa asignatura de redes neuronales y deep learning, todavía tiene más peso. Pero bueno, dicho esto, pues simplemente hoy vamos a ver un poco esa panorámica. Así que nada, relax y vamos a empezar. A mí en general me gusta esta asignatura, en particular, bueno, ya en la clase anterior estuvimos viendo un poquito cómo funciona esa parte más biológica quizá, ¿no? Esos algoritmos con esa inspiración más biológica, no puramente tan matemática o centrada en el mundo de las ideas. Y era pues un método de optimización, en este caso nosotros lo usábamos para los hiperparámetros, que era pues bueno, de los algoritmos genéticos, ¿no? Pues veíamos cómo simplemente codificando ese cromosoma, ¿no? En ese cromosoma pues codificamos, por así decir, una solución que podía ser errónea perfectamente, pero bueno, podíamos evaluar su calidad. Y ese cromosoma, como podía ser peor que otros, en base a ese criterio que nosotros habíamos dicho, pues lo íbamos apareando con unos, con otros, lo íbamos mutando, hacíamos una selección natural en base a, pues me voy a quedar solamente con los mejores, con el método de la ruleta, no sé qué, no sé cuántos. Y poco a poco, pues resulta que haciendo eso una y otra vez, resulta que los cromosomas cada vez iban codificando soluciones mejores hasta que finalmente encontrásemos una que pudiera resolver nuestro problema, bien sea el de las 9 reinas o uno parecido, o bien, pues simplemente un problema de optimización, ¿no? Que podría ser, pues, nuestros hiperparámetros y siendo nuestra función de prueba, ¿no? Nuestra función objetivo de fitness, la precisión de nuestros modelos. Bien. Pues ahora vamos a pasar también a otros algoritmos de inspiración biológica que ya empiezan a ser cada vez más casi filosóficos, ¿no? Si estábamos pasando a esa parte de la evolución, pues ahora ya nos vamos a meter con cómo funciona prácticamente, si no el cerebro, evidentemente, pero sí que va a haber una analogía, por supuesto, de cómo funciona una red neuronal biológica, ¿no? Y la historia del ser humano verdaderamente está muy relacionada precisamente con esto, porque probablemente yo no soy biólogo, ¿de acuerdo? Si hay algún biólogo por aquí, ya te digo que me disculpe si digo alguna burrada, pero lo que conozco, lo conozco precisamente pues, por esta especialización que hice en Machine Learning directamente, en inteligencia artificial, que tiene mucho que ver también con esta parte un poco más filosófica. Y bueno, seres humanos lleva existiendo en la Tierra desde hace como mínimo 300.000 años, que es 300.000 años, se dice pronto, 300.000 años. Y vamos por el año 2000 y pico después de Cristo. O sea, hace 300.000 años, al menos que sepamos, nació un humano que tenía la misma forma que nosotros, es exactamente igual, idéntico. Al menos sus registros fósiles. Bueno, ya sabéis que antes de esos 300.000 años también existían otros seres humanos, evidentemente, pasa que no eran exactamente igual que nosotros, pero eran humanos, en el fondo, eran del género Homo. Y bueno, pues en ese momento pues coexistían. Algunos no sabemos exactamente de qué manera ni de qué forma, pero debió haber una coexistencia. Y bueno, pues probablemente esa mezcla también fue lo que nos llevó a nosotros, ¿no? Pero la peculiaridad que tiene el ser humano es que, si bien los registros fósiles datan de hace 300.000 años, realmente, ¿qué hacían esos seres humanos? Esos primeros seres humanos de hace 200.000 años, no nos vamos a ir tan lejos, 100.000 años después. ¿Qué hacían? ¿Cómo vivían? ¿Qué pensaban? Y esa es la parte importante. ¿Qué pensaban? ¿Qué pensaba esta gente? Porque la realidad es que el ser humano que conocemos ahora, su comportamiento particularmente, se le considera una especie ligeramente distinta de esa en la que salió hace 300.000 años. En nuestra especie realmente se podría decir que lleva solo 50.000. 50.000. Es lo que antiguamente o hace un tiempo se llamaba el Homo sapiens, por así decirlo. Y es que hubo un punto de inflexión
que no sabemos exactamente cómo ni por qué, y hay varias teorías además que lo determinan, ¿no? Que no está claro exactamente, pero hace 50.000 años ese ser humano que nació hace 300.000, en algún momento decidió salir de África y empezar a explorar. Y cuando empezó a hacerlo, de repente se produjo una revolución tecnológica sin precedentes. Y curiosamente también se produjo una extinción masiva mientras el ser humano iba abandonando África, pues iba avanzando por Oriente Medio, se iba yendo a Europa, se iba yendo a Asia, iba pasando a América por el Polo Norte y lo demás, pues poco a poco iba provocando también extinciones masivas a su paso por lo que iba comiendo, ¿no? De los grandes digamos, de los grandes animales, y luego ya iba yendo pues otras cosas, ¿no? Y particularmente también extinguió al resto de seres, al resto de Homo, ¿no? Digamos que en cuanto aparece el Homo sapiens sapiens en una región en particular, automáticamente deja de haber registros de los otros seres, de los otros humanos, por así decirlo, que eran especies distintas. Una historia un poco oscura que hay. Pero lo interesante es esto, es decir, lo que diferencia al ser humano de hace 300.000 años del de ahora es precisamente una revolución, un cambio a nivel neuronal, aparentemente, es lo que se cuenta. El ser humano, de repente, su configuración neuronal, ya no el tamaño de su cerebro, no, la configuración neuronal de su cerebro cambió. Y es lo que le permitió empezar a pensar y empezar a hacer una parte de revolución, una revolución tecnológica. Empezó a ver más cosas, empezaron a utilizar más artefactos en general, y bueno, pues luego ya llevó a la revolución agrícola, ¿no? A la primera revolución agrícola que permitió fue hace 10.000 años antes de Cristo aproximadamente, 15.000, no estoy seguro. Entonces, bueno, pues es curioso cómo las redes de neuronas en el ser humano son tan importantes, porque precisamente, es decir, hay una diferencia entre la física, entre lo que es directamente la especie como tal, física, y luego lo que ocurrió después, hace 50.000 años, que es lo que somos ahora, de alguna manera. Hay como una distancia, hay una diferenciación, precisamente. Pues nosotros lo que vamos a estudiar, literalmente, es esto. Es esta parte de cómo funcionan las redes de neuronas, y hasta qué punto verdaderamente se puede emular, por así decirlo, ¿no? Una red de neuronas biológica con una artificial, que es lo que vamos a estudiar aquí. Y bueno, pues primero vamos a estar en la primera parte de la clase, pues vamos a estar comentando precisamente este perceptrón simple, hasta redes de neuronas multicapa. Y luego ya pasamos al siguiente paso, que sería esta parte de Deep Learning, que es mucho más amplia, ¿no? Pero vamos a empezar primero observando precisamente estas redes de neuronas. Vamos a ver en qué consisten realmente. Y aquí tenemos Esto es una red de neuronas, ¿de acuerdo? Cuando tú ves, dices, vamos a ver, ¿en qué consiste? Pues cuando tú miras una biológica, lo que tú ves es un cerebro. Básicamente, esto es un cerebro humano, además, pero lo que ves es esto, sin más. Entonces, es a nivel físico-químico, realmente. Pero cuando tú ves una red de neuronas artificial, lo que ves es una tabla, en el fondo. Es la configuración neuronal, es un software, nada más. Y es una tabla con una serie de números, con una serie de pesos, por así decirlo. Y resulta que estos números que tenemos aquí, estos números están codificando una información. Estos números están codificando un modelo, por así decirlo. Quién sabe, puede que sea un reconocedor de caras, o puede que sea sencillamente algo que genera imágenes, o que reconoce sonidos, procesa sonidos, a lo mejor controla el movimiento, no lo sé. Pero sea como sea, estos pesos determinan determinan cuánta información, es decir, determinan lo importante que es cada una de las informaciones que recibe una neurona, y determina también cuál es la salida después que va a dar esa neurona, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, esto es fundamentalmente lo que se ve cuando se tiene una red de neuronas. Cuando se una red de neuronas, dice, ¿y esto qué es? Pues es literalmente esto, en el caso de las redes de neuronas artificiales. Particularmente esta forma de almacenar la información, ya hemos estado viendo algunos algoritmos similares, pero se suele llamar digamos que se memoriza de manera subsimbólica, ¿de acuerdo? Es decir, no hay ningún símbolo, como sí ocurría, por ejemplo, en los árboles,
que decimos, bueno, pues si esta característica es mayor que tanto, me voy hacia este lado. Si es menor que tanto, me voy hacia este otro lado. En este caso no funciona así. En este caso, resulta que estos números es lo que codifica la información, pero no somos capaces de entenderlos. No somos capaces de extraer información útil. ¿Por qué la neurona número 5 que codifica tal información tiene al principio un peso de 7,2 y luego después la entrada tiene No tenemos ni idea. No somos capaces, no le podemos dar esta interpretación semántica. Y de manera equivalente, acaba pasando exactamente lo mismo con un cerebro biológico. Un cerebro biológico, nosotros podemos tener el hardware, por así decirlo, que serían pues, las propias neuronas en sí, la propia estructura cerebral, ya sabéis que se distribuye a lo largo de la corteza y lo demás, pero realmente no sabemos muy bien, o sea, aunque nosotros encontremos y modelemos perfectamente la información de un cerebro, seguiríamos sin poder extraer las ideas, seguiríamos sin poder extraer, por así decirlo, esa parte simbólica, precisamente porque está guardada de esta manera. Lo que pasa que además de manera mucho más sutil, ¿no? A nivel químico, ¿no? Es ya de los niveles más bajos posibles, junto con el ADN. Entonces, bueno, pues esto, digamos que la información que tenemos dentro de nuestra cabeza está bastante a buen recaudo, eso es una parte positiva. Sí que es cierto que habréis visto algunos dispositivos, ¿no? que se conectan a la cabeza, es como un casco, y con ellos se pueden controlar a veces incluso brazos robóticos también. Pero bueno, al final esos cascos que se llaman Brain Computer Interface son muy útiles, por ejemplo, para la gente que ha perdido la movilidad y que sí que le funciona bien la cabeza, pero que no se puede mover, es tetrapléjica. Pero esos dispositivos hay que calibrarlos. Es decir, cada persona pues, se le activa unas zonas que otras del cerebro y todo es por métricas indirectas. Realmente se está viendo en qué zonas hay más actividad eléctrica. Realmente no se están viendo, por así decirlo, la información que se está mandando, ¿no? Que todo esto, claro, es información analógica pura y dura. Aquí no, aquí ya es información digital transformada, eso sí, en números continuos y todo lo demás, pero bueno, esto tiene un límite de precisión, esto es analógico puro. Entonces, bueno, pues son los dos mundos, ¿de acuerdo? Y se suelen llamar este tipo de modelos, junto con otros que hemos visto que no son interpretables, modelos de tipo caja negra. ¿Por qué? Pues porque no tengo ni idea de cómo funcionan. Hace poco resulta que el creador de Juego de Tronos pues ha denunciado, si no recuerdo mal, no sé si a un individuo o que ha hecho novelas, que con ChatGPT ha redactado nuevos capítulos de sus novelas, ¿no? Es como que ha intentado terminar el libro, a cómo lo haría. Y no sé si ha denunciado a ChatGPT directamente, a la empresa de OpenAI o a la persona que ha ordenado que ChatGPT le diera esos prompts, le diera esas respuestas a ciertos prompts. Pero bueno, llama la atención, ¿no? Porque en el fondo, ¿quién sabe si verdaderamente ese modelo ha leído las novelas de este hombre, ¿no? de Juego de Tronos, o simplemente ha leído unos resúmenes hechos por otra gente y simplemente ha conseguido emular muy bien la forma de escribir y la temática y ya está, ¿no? El problema es que nadie sabe exactamente cómo han sido entrenados esos modelos. Y si yo ahora mismo cojo y digo, nada, yo es que voy a inventarme los nuevos libros de Juego de Tronos. Yo lo puedo hacer. No es ilegal. Otra cosa es venderlo, evidentemente, ¿no? Ahí habría que tener permisos y tal, pero si yo lo quiero inventar, pues lo hago y punto. Pero como digo, tiene su problemática, ¿no? Entonces, no se sabe cómo ha aprendido el ChatGPT, por así decirlo. Y ya cada vez no lo quieren, ya las nuevas versiones ni siquiera las están publicando, no hay papers al respecto ni nada, porque ¿para qué? Si luego te van a estar denunciando y todo el mundo quiere parte del pastel, ¿no? De alguna manera, con todas estas reclamaciones, ¿no? de derechos de autor y lo demás, pues simplemente no se sabe cómo ha aprendido, pero bueno, lo ha aprendido. Si hay algún problema, ya me lo dirán a posteriori, pero ya no voy a dar información acerca de eso. Eso es lo que desgraciadamente se ha conseguido con esto, ¿no? Bueno, era inevitable. El caso, visto un poco cómo son estos modelos a nivel general, vamos a ir viendo un poco más cómo funciona una neurona en sí, ¿no? Estamos hablando de redes de neuronas, pero vamos a ir a lo más sencillo, por así decirlo. Entonces, una neurona biológica lo que tienen son unas dendritas con la cual está obteniendo la información,
¿de acuerdo? Y luego, dependiendo de cuál sea la entrada que le está llegando a través de aquí, todo eso va por impulsos eléctricos, pues esta neurona está generando otro impulso eléctrico que puede ser más o menos fuerte dependiendo de cómo haya aprendido, esa red de neuronas, perdón, esa neurona en particular. Y luego, pues, el axón se está comunicando con otras neuronas o otra neurona, ¿de acuerdo? Y le está dando, pues, le está mandando esa información, de alguna manera. Entonces, bueno, pues con ese aprendizaje se está viendo cómo ha funcionado y si ha dado el resultado correcto, pues bueno, pues el cerebro tiene alguna forma, de alguna manera, de que esto se reentrene de alguna manera, que vaya modificando la respuesta dependiendo de el input que se le ha puesto aquí. No sé exactamente cómo funciona, es decir, para mí es difícil de explicar. A nivel biológico, evidentemente, debe de ser muy interesante, pero yo nunca lo he visto y no lo vamos a ver tampoco en esta asignatura. La visión que yo tengo es la analogía que hago con las redes de neuronas artificiales, evidentemente. Y precisamente esta es una red de neuronas artificial, ¿de acuerdo? Es una pieza de software, evidentemente, que bueno, pues está en alguna parte de un programa de ordenador, una de millones. Y básicamente lo que tiene son unas entradas también. Tenemos unas entradas que podrían ser lo que sea, luego lo iremos explicando un poco más detalle. Una serie de pesos, ¿de acuerdo? Que va a ser la importancia que va a tener cada una de estas entradas. Y luego todas ellas se van a juntar en este nodo, por así decirlo, de sumatorio, ¿de acuerdo? Y aquí es donde poco a poco se va a hacer una combinación lineal, por así decirlo, de todas estas entradas. Y el resultado de esta combinación lineal se va a pasar por una función que se llama semilinear, pero bueno, se va a pasar por una función. Luego lo explicaré un poco más detalle, ¿de acuerdo? Y el resultado de esa suma pasada por esta función directamente va a ser la salida de esta neurona. Y ya está. Así de sencillo. Estos son los componentes. Veremos después cómo funcionan y cómo se reentrenan, por así decirlo, pero lo interesante es que simplemente trata de esto, no tiene más. ¿De acuerdo? No todo, es decir, lo podremos hacer todo con redes neuronales, antes de terminar con esta parte de introducción. Es decir, ¿qué significa todo? El teorema de incompletitud de Gödel dice que no siempre se puede hacer todo en un sistema matemático y al final esto que tenemos aquí son matemáticas, ¿de acuerdo? Hay cosas que puede hacer que no pueda, por así decirlo, que puede hacer una red de neuronas que no puede hacer un ordenador normal. Es una buena pregunta. En principio, no. En principio no. No hay nada que nosotros podamos inventar que no pueda hacer un ordenador normal, que sería una máquina de Turing. ¿De acuerdo? Una máquina de Turing es el ordenador más simple que podemos tener y ese ordenador tan simple puede hacer todo. Muy lento, es verdad, pero lo puede hacer todo. Y nada más. Y nada más. ¿Y qué algoritmos no se pueden, no puede hacer una máquina de Turing? Preguntaréis. Bueno, pues hay algunos. Por ejemplo, no se puede comprobar si algo, bueno, no quiero tampoco entrar en mucha parte matemática, voy a ir directamente a la parte física. Un algoritmo que se considera que no es computable, o sea, que no puede hacer una máquina ni un ordenador, es la consciencia. Sí, tal cual. A la hora de evaluar qué es un ser consciente, por ejemplo, o sea, yo estoy dentro de mi cuerpo y no estoy dentro de otro, bueno, pues es uno de los grandes misterios, por así decirlo, incluso de la filosofía, y no queda claro exactamente cómo funciona. Por mucho que sepamos cómo va el cerebro, por mucho que sepamos cómo funcionan algunas cosas, todavía hay muchísimas dudas, ¿no? Pero particularmente la conciencia no está nada claro cómo funciona. Y bueno, pues algunos autores como Roger Penrose determinan, bueno, hacen una teoría, ¿no?, de que en realidad eso es un algoritmo que es no computable. Necesitaríamos un ordenador super Turing, es decir, un ordenador que aún no existe, ni cuántico ni historias, ¿eh? Un ordenador cuántico no es super Turing. Necesitamos un ordenador de esas para emular una consciencia. Desgraciadamente esto es algo que nunca vamos a poder comprobar, previsiblemente, dado que estamos limitados por nuestro mundo material, pero bueno, es algo realmente interesante. ¿Y estas neuronas sí que son capaces realmente de hacer esa operación super Turing? ¿De modelar de algún modo la conciencia? Bueno, según Roger Penrose, sí, porque hay una serie de interacciones a nivel cuántico, que resulta que hace una reverberación de no sé qué, en fin, bueno, se monta una película del copón, indemostrable, por supuesto, pero bueno,
es algo que a nivel, no se puede decir científico porque simplemente es una teoría, pero intenta dar una explicación, ¿no? a qué sería esto. El nombre completo es Roger Penrose. Es un polímata. Es este tipo. Lo he puesto ahí en el chat. Este tío ha hecho de todo. Es un matemático, pensador, filósofo. Es bastante interesante. Hizo además un libro muy, muy, muy divertido. Divertido. Se llama La nueva mente del emperador. Y ahí habla un poco de todas estas cosas, ¿no? Tenía también otro libro después, que creo que se llama Las sombras de la mente o algo así, pero ya no lo leí. Refutaba, vamos, alguna gente que refutaba alguna de sus teorías, pues le daba una vuelta de tuerca más, ¿no? Para intentar encajarse, pero bueno, en el fondo son simplemente teorías. Pero es interesante cómo funciona esto. En fin, vista esta introducción, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto anteriormente sería esta neurona, que sería lo que es el perceptrón. Es lo que se llama un perceptrón simple, ¿de acuerdo? Entonces, aquí teníamos estas entradas, ya lo hemos visto antes, aquí teníamos el sumatorio, la función y la salida. Esto que tenemos aquí es una cosa que se llama el sesgo, ¿de acuerdo? Que luego explicaré también en qué consiste. Pero bueno, básicamente sería como un número que se le suma siempre a todas las neuronas y que no formaría parte de las entradas. No hay ningún problema, eso lo veríamos más. El caso que las neuronas, o sea, el perceptrón simple, se puede organizar en tener una capa, por así decirlo, de varios perceptrones simples. Aquí tendríamos las entradas, tendríamos 7 entradas y cada entrada estaría conectada a cada una de estas neuronas. Aquí tendríamos, esto sería lo que sería una capa densamente conectada, porque todas las entradas irían a todas las neuronas que tendríamos aquí, ¿de acuerdo? Luego comentaré alguna cosita más al respecto, porque aquí, como vemos, si tenemos 7 entradas y aquí tenemos 4 neuronas, de aquí nos va a 4 salidas. Entonces es como ir simplificando un poco el problema. Luego lo vamos a ir viendo un poco más en detalle. El caso es que las capas podemos seguirlas organizando y podríamos llegar a tener una red. En este caso, nosotros tendríamos esta capa que la llamaríamos la capa de entrada, ¿de acuerdo? Esta sería la capa de entrada también, pero bueno, aquí esta sería la capa de entrada. Las entradas irían a cada una de estas neuronas. Esta sería una capa oculta, ¿de acuerdo? La hidden layer, que se llama habitualmente, que es lo que nos va a dar un poquito más de sofisticación al modelo que nos vaya generando, ¿de acuerdo? Y luego esta capa de aquí sería la capa de salida. Entonces, aquí esto directamente lo conectaríamos con nuestro algoritmo y nos daría el resultado que queremos. Entonces, normalmente la capa de salida, dependiendo de lo que queramos hacer, luego lo vamos a ver, pero lo normal es que sea más pequeña que la capa de entrada. ¿De acuerdo? Esto, pues, al ser solo 2 neuronas, pues igual podrían ser, qué sé yo, si codificase algo binario de entre 0 y 1, pues podrían ser 4 valores distintos, una clase con 4 valores o cosas de ese estilo. ¿Quién sabe? Podría ser así. El caso es que luego ya podemos tener el siguiente nivel, por así decirlo, sería de la red, pues ya lo que tendríamos sería un sistema neuronal, por así decirlo, ¿no? Podemos mezclar incluso varias redes, ¿no? Para tener ya, eso sería más tipo deep learning, perdón. Pero bueno, lo básico es que nuestro sistema neuronal lo que contiene son precisamente pues estas entradas, que se están introduciendo en la capa de entrada, nuestras salidas, que es lo que nos acaba dando, y luego una parte algorítmica que, bueno, pues podemos tratarlo de alguna manera. ¿De qué manera estamos de qué manera estamos actualizando los pesos de esta neurona? En el fondo lo que hemos visto es que está basada en pesos. ¿De qué manera, cuáles son las funciones, ¿no? ¿Cuáles son los hiperparámetros con los cuales podríamos llegar a configurar nuestra red? Aquí ya hablamos más que de hiperparámetros en concreto, estamos hablando más de un diseño, ¿no? de una red. Pero bueno, vamos a ir viendo poquito a poco y vamos a ver de qué trata, porque ya el concepto cambia ligeramente. El caso. Esta transparencia lo que viene a contar un poquito es en qué función, de qué va el tema de la función de activación y de la regla de la propagación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la regla de propagación es que nosotros al tener una red neuronal, como he dicho, estas entradas, resulta que estas entradas pueden venir de otras neuronas también, ¿de acuerdo? No hacen falta que sean las entradas tal cual, sino que pueden venir de otras neuronas. Al final simplemente se multiplican por sus pesos, se suman, se les pone la función de activación que hayamos elegido y da otra salida, que puede ir a otra subneurona, por así decirlo, de una capa más profunda, ¿de acuerdo? Entonces, esto digamos que cuando vamos calculando la salida, hacemos el primer paso, el paso hacia adelante, que se llama, que sería la propagación hacia adelante. ¿De acuerdo?
Y poco a poco simplemente habría que ir haciendo esta operación. Luego lo vamos a ir viendo un poco más detalle. El caso, que en la función de activación hay muchas funciones de activación y pues casi todos los meses acaba saliendo alguna nueva, ¿no? Pues de investigación. Pero bueno, dependiendo de cuál sea nuestro problema, pues nos pueden interesar distintos tipos, ¿no? Si Pure Line, que es lineal, tenemos también la sigmoide, que es la que se suele utilizar bastante, ¿no? Que va desde 0 a 1, pasando por aquí. Pero bueno, hay como más tipos, ¿de acuerdo? Puede ir desde -1 hasta +1 y demás. Lo que interesa verdaderamente es que la salida, que es como que la normaliza de alguna manera, no es exactamente el término, pero lo importante es que independientemente del número que nos salga aquí, pues nos va a dar este resultado y esta va a ser la salida que vamos a obtener, ¿de acuerdo? Estas funciones de activación será una de las cuestiones que tendremos que definir, ¿de acuerdo? Pero se suele usar bastante la sigmoide, ¿de acuerdo? Eso es como, por así decirlo, por defecto que se suele tener, ¿de acuerdo? Comenta Claudia si la regla de propagación es para la suma. Bueno, forma parte, ¿de acuerdo? La regla de propagación es luego cuando veamos, ahora mismo estamos viendo solamente lo que es el perceptrón simple. Cuando ya veamos más perceptrones simples, vamos a ver un poquito mejor en qué consiste esa propagación, ¿no? De cómo la salida de una neurona será la entrada de otra que está en una capa más profunda. ¿De acuerdo? A eso es en lo que tiene que ver esa parte de la propagación. ¿De acuerdo? Pero sí, la idea básica es esta. Todavía no estamos hablando de cómo se están actualizando. ¿De acuerdo? Eso sería la backpropagation. Pero bueno, más tarde lo comentaremos. El caso es que formas para hacer la red neuronal hay las que quieras. Hay un montón. Y precisamente esta es la dificultad más grande que tenemos a la hora de diseñar una red de neuronas. Lo habitual es que cuando tengamos un problema que queramos resolver con una red de neuronas, que veamos que a lo mejor pues, los métodos tradicionales no nos han funcionado del todo bien, o veamos que podemos, que quizá creemos que podemos conseguirle más partido, ahí es cuando se suele aplicar estos métodos, ¿de acuerdo? Y conviene revisar la literatura y qué es lo que ha hecho otra gente y qué es lo que mejor le ha funcionado a otra gente para intentar coger ideas y de alguna manera, bueno, pues seleccionar aquello que ya otros hayan investigado para no tener que reinventar la rueda, porque esto es un proceso de prueba y error largo, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí que es verdad que para redes pequeñitas o para pruebas de andar por casa, pues también podemos nosotros diseñar nuestra propia red en función de lo que nosotros consideremos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí tenemos distintos ejemplos. Por ejemplo, esto que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí sería la red típica para transformar una imagen en otra. Esto podría ser, por ejemplo, todos los píxeles de entrada a la imagen. Resulta que poco a poco vamos teniendo capas más internas y más pequeñas, de tal manera que la información es como que se va condensando de algún modo en esos pesos, como digo, de todas estas redes. Y luego otra vez se vuelve a abrir poco a poco. Aquí, en teoría, se han tenido que hacer algunas conclusiones, por así decirlo. Poco a poco después se va a ir abriendo y nos va a dar otra vez otra salida que tiene el mismo tamaño de la anterior. Entonces, probablemente, si esto lo interpretamos, pues nos va a dar otra imagen. ¿De acuerdo? Allí, bueno, hay ejemplos en los que se introducen imágenes y pues la devuelven otra imagen similar. ¿De acuerdo? Pero transformada de alguna manera. En esta otra, pues podría ser otra cosa diferente. Tendríamos aquí todas las neuronas de inicio se van poco a poco condensando también. Se supone que aquí va a haber una serie de conclusiones. Aquí ya tenemos una red de neuronas diferente. Como veis, tenemos como una red aparentemente densamente conectada. Y luego conectada con una capa de salida, pequeñita también. Entonces, aquí, por lo mejor, esto podría ser un reconocedor de imágenes. Perfectamente. Le metemos todos los píxeles de una imagen y resulta que aquí nos va a decir, bueno, pues esto es de tipo, esto es una taza de café. Esto es un perro, esto es un no sé qué, depende de cómo la hayamos entrenado. ¿De acuerdo? A lo mejor cada una de estas neuronas pues, correspondería a uno de los tipos que queremos detectar. ¿Quién sabe? Bueno, pues estas son cosas interesantes que tenemos por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en general, como digo, este es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de utilizar una red de neuronas. Lo que necesitamos es, si podemos, ver en la literatura y si no, pues vamos a tener que hacer muchos experimentos, porque estos métodos son lentos de ejecutarse, pues requieren un entrenamiento grande. Bueno, aquí comentamos un poquito más lo que he estado diciendo antes, ¿no? Cuál sería la capa de entrada, ¿de acuerdo? Que también se puede denominar sensorial.
La capa de salida, pues en este caso sería una única neurona. Y luego lo que es la capa oculta. La capa oculta se llama oculta porque no tiene conexión ni con la salida ni con la entrada. Está puramente dentro de nuestro modelo. ¿De acuerdo? Entonces, al final, esto está bastante bien definido. Lo que hace es proporcionar como la memoria necesaria para modelar los fenómenos que queremos emular con nuestro modelo. ¿De acuerdo? Sí, efectivamente. Entonces, aquí realmente lo que sucede es que luego lo vamos a ver mejor con imágenes, ¿de acuerdo? Con imágenes se ve todo mucho más claro, pero digamos que esta capa lo que va a hacer es aprender poco a poco conceptos pequeños, conceptos parciales, por así decirlo, estas capas ocultas. Y la conexión entre ellas después, junto con la mezcla final de la última, esto es lo que nos va a dar la conclusión última, la conclusión final. ¿Funciona así un cerebro normal? No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos porque la red de neuronas del cerebro es totalmente aleatoria. Es como haya salido de nacimiento, sí que es verdad que luego se generan nuevas neuronas y tal, pero el cómo se va entrenando, cómo funcionan es tremendamente complicado. Además, el entrenamiento que nosotros les hacemos a las redes de neuronas, pues no es para nada parecido a cómo se hacen los seres vivos. Los seres vivos, algunos de ellos nacen con ciertos conocimientos, pues por ejemplo, los ciervos saben caminar, nada más que nacen. El ser humano no sabe nada. Entonces, bueno, pues el cómo se entrena a nivel biológico, cómo funciona ese entrenamiento, todavía sigue siendo bastante misterioso, ¿no? Pero probablemente siga un sistema parecido al que se emula, por así decirlo, con estos sistemas más simples que usamos matemáticos. Entonces, esto que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Ya lo hemos visto varias veces, es lo que se denominaría el perceptrón simple. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que puede hacer el perceptrón simple es discriminar entre clases linealmente separables. ¿Os acordáis? Estas clases linealmente separables es lo que hacía también el support vector machine. Bueno, pues si nosotros le aplicásemos un kernel, ahora sí que lo podréis llegar a esa conclusión. Si nosotros a nuestros datos le empezamos a aplicar kernels, pues a lo mejor con unos perceptrones multicap, con un perceptrón simple, un conjunto de ellos, pues lograríamos modelar, por así decirlo, las clases que necesitaríamos. ¿De acuerdo? Es una de las posibilidades. El caso, ¿cómo aprende la red? ¿De acuerdo? ¿Cómo aprende nuestra red neuronal? Bueno, pues todo ello se basa en la regla de Hebb. ¿De acuerdo? La regla de Hebb lo que determina es cuál ha sido el error de la salida, digamos, el error que se ha esperado y cuál ha sido la aportación de cada una de las neuronas a ese error, por así decirlo. Si la aportación de una de esas neuronas ha sido muy alta, lo que va a suceder es que la modificación que se va a hacer al peso, positivo o negativo, va a ser mayor. Si resulta que la aportación es menor, pues la modificación va a ser menor, ¿de acuerdo? Y primero se van a ir actualizando los pesos de aquí y luego se va a hacer el mismo paso con las capas anteriores, ¿de acuerdo? Se va a utilizar un sistema pues usando derivadas y todo lo demás, ¿de acuerdo? No voy a entrar en detalles, esto sé que es muy general lo que estoy diciendo, pero realmente es complejo a nivel matemático, ¿de acuerdo? Luego os voy a dar un enlace donde se explica perfectamente, lo explica mucho mejor de lo que a mí me va a dar tiempo a comentarlo, y antes realmente de explicar cosas, de ponerme a explicar algo que luego no dé tiempo, pues no tiene sentido. Directamente os dejo el enlace, porque como digo, esto no se va a exigir en el examen. Pero sí que interesa entender un poco cómo funcionaría el mecanismo, ¿de acuerdo? De actualización de pesos. Ya sabéis, primero se evalúa cuál ha sido el error, porque, de nuevo, esto es aprendizaje supervisado, no lo olvidemos. Y dependiendo del resultado que esperábamos, a una entrada particular de uno de los ejemplos, pues ahí ya vamos actualizando los pesos hacia atrás con este tipo de formulaciones, ¿de acuerdo? De derivadas y demás. Dentro de esta regla de Hebb tenemos este factor que es el epsilon, que es el factor de aprendizaje. Ya lo hemos visto también en otros, en algoritmos anteriores, era en el anterior un alfa, pero bueno, ya sabéis que los valores pequeños pues indican un aprendizaje lento. Esto sería uno de los mínimos locales, ¿de acuerdo? La solución estaría aquí, esta sería la solución óptima que nosotros queríamos encontrar. Entonces, si tenemos valores pequeños de epsilon, vamos a ir haciendo pasitos pequeñitos, acercándonos aquí. Si tenemos valores altos, pues lo que va a pasar es que vamos a ir saltando y probablemente no lleguemos nunca a este punto, ¿de acuerdo? Es más, es posible que con valores altos saltemos de este mínimo local a otro, que puede ser quizá no tan profundo, o puede ser que sea más profundo, ¿no? Entonces depende. Lo normal es, como dije la vez anterior, que lo estuve contando, y que haya como dos fases, ¿no? Una de exploración en la que bueno, pues tengamos a lo mejor un epsilon un poco más alto,
y luego ya otro un poco más de precisión, ¿no? En el que ya es un poquito más pequeño. Pero depende mucho de cómo sea el algoritmo, depende de cómo sea el planteamiento y no todas las redes neuronales se entrenan de esta manera, ¿no? Eso es una visión general, ¿no? Esta parte, esta división entre exploración y explotación. Pero bueno, esto es un poco cómo se actualizarían, como digo, esos pesos a nivel general. El caso, que, como digo, aparte de ir entrenando esa función, como digo, nosotros le meteríamos aquí un perro, vemos qué es lo que nos ha dado la red neuronal, al principio está aleatoriamente, todos los pesos se inician de forma aleatoria, y lo que va a suceder es que nos va a dar un resultado pues previsiblemente aleatorio. Así que le decimos, no, esto está mal. Bien, pues a partir de ahí lo que hacemos es ir arreglando los pesos, corrigiéndolos un poquito, y ese poquito va a depender precisamente de ese factor de aprendizaje, ¿no? de ese epsilon que teníamos antes. Y vamos a meterle pues otro perro, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de si ha acertado, perfecto, y si no ha acertado, pues vamos corrigiendo poco a poco esos pesos, ¿de acuerdo? Y poco a poco, como vemos, pues esta línea, este separador lineal de ese perceptrón, pues va a ir poco a poco adaptándose con ese tipo de reglas, ¿de acuerdo? Aquí pone que se comienzan con todos los pesos a 0 y se van pasando todos los ejemplos de entrenamiento una y otra vez. No siempre comienzan todos a 0, ¿de acuerdo? De hecho, cada vez hay más estudios que intentan poner los pesos de una manera un poco más optimizada para que tarden menos en converger el algoritmo. Pero bueno, tened en cuenta eso, ¿de acuerdo? Que pueden ser 0, pueden ser cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Lo que importa es entender un poco cómo funcionaría este mecanismo. Lo que tenemos también es, sin movernos aún de este perceptrón simple, podemos utilizar una colección de esos perceptores simples. Y no sería una red, realmente no tendríamos todavía una red, sino lo que vamos a hacer es tener ese perceptrón simple y considerarlo como si fuera una especie de ensemble de modelos. Y esto es lo que sería el perceptrón, el voted perceptron, o, bueno, no sé cómo decirlo en español, perceptrón por votación, o perceptrón votado, ¿no? Entonces, lo que hacemos en este caso es, tenemos un perceptrón, lo programamos, vamos, lo ejecutamos y le asignamos un cierto peso y creamos otro, ¿de acuerdo? Creamos otro perceptrón, lo ejecutamos y le damos otro cierto peso, ¿de acuerdo? Dependiendo de cómo, y el peso depende de la precisión que haya tenido al acertar pues una serie de ejemplos u otros. Y al final, pues lo que vamos a hacer es tener varios perceptrones y de ellos, pues ¿qué acepta? El primero, que ha acertado un décimo de las veces, pues le damos un peso de un décimo, por ejemplo. Y ya con eso simplemente hacemos una votación ponderada en base a eso y con ello ya tenemos un modelo sencillo que, bueno, no es tan bueno como una red de neuronas, pero es interesante, ¿de acuerdo? Particularmente en este ejemplo que vemos aquí es de un programa que se llama Weka. Ya lo hemos visto más veces, vamos, lo hemos comentado más veces, es un programa de la Universidad de Nueva Zelanda. Y Weka lo que es muy útil por eso, por ejemplo, para probar este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y en particular con las redes de neuronas es muy interesante porque podemos diseñarlas gráficamente. Podemos ir poniendo una a una todas las neuronas que queremos en cada una de las ramas y, bueno, pues irle asignando distintas características, ¿de acuerdo? Entonces es bastante interesante este programa para poder diseñar también nuestras redes neuronales, aunque, bueno, pues también hay otras alternativas, ¿de acuerdo? Se ha quedado un poquito anticuado quizá, yo aprendí con este, pero bueno, pues también puede ser interesante que vosotros le deis un vistazo porque bueno, pues es una herramienta que sigue siendo muy potente, ¿de acuerdo? Bueno, pues visto este perceptrón votado, que estaría solamente hecho con perceptrones simples, simplemente con ese sistema de pesos, sumatorio, la función de excitación y ya está. Nada más que eso, simplemente haciendo una votación entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ventajas tiene el perceptrón votado este? Bueno, pues que permite la clasificación mediante regresión, ¿de acuerdo? Utiliza separadores lineales en general, lo que pasa es que es una combinación de ellos al final. Entonces, bueno, los logaritmos nominales habría que transformarlos en binarios, ¿de acuerdo? Y también, evidentemente, podemos utilizar las mismas técnicas que usábamos con un SVM, ¿de acuerdo? Podemos hacer una transformación mediante el kernel. ¿De acuerdo? Y bueno, pues sí que podemos hacer problemas multiclase, pero siempre y cuando hiciéramos pues, un sistema parecido al que hacíamos con los SVMs de uno para todos y cosas de ese estilo, que también estuvimos explicando en su momento con estos SVM. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya depende de cómo lo hagamos. Pero bueno, pues que veáis que se pueden hacer cosas.
Vale, ¿cómo codificaríamos este perceptrón votado? ¿De acuerdo? Pues nada, directamente le asignaríamos un exponente, ¿de acuerdo? Que es en general es el kernel que utilizaríamos, principalmente el que utiliza Weka es polinomial, ¿vale? Pero bueno, pues no importa, simplemente podemos ponerle aquí el máximo número de cambios que podríamos tener el perceptrón, ¿de acuerdo? Y el número de iteraciones, que es precisamente para acotar el sistema de aprendizaje. Hay una cosa que no he contado y es que en las redes de neuronas nosotros, bueno, los modelos que nosotros tenemos, normalmente lo que hacemos es, en nuestro conjunto de aprendizaje, pues lo entrenamos y ya está, ¿no? Y ya dependiendo de cómo sea el modelo, pues lo hace de una manera o de otra. En las redes de neuronas, lo que hacemos es enseñárselo y decimos, mira, a esta red, mira, esto es lo que tenemos y quiero este resultado. Vale, perfecto. Yo aprendo, modifico mis pesos y lo que haga falta. Y cuando he terminado de ver todos esos ejemplos, se los vuelvo a pasar otra vez. Eso es lo que se llama épocas. Es decir, hay varias pasadas por todo el conjunto de aprendizaje, varias veces. Es como volver a leer otra vez los apuntes para memorizarlo. Pues esto mismo se hace con las redes de neuronas, para que poco a poco vayan aprendiendo el mecanismo. Se les pasa una y otra vez y las épocas, por así decirlo, que se lo mandamos, pues sería una de las cuestiones que deberíamos decidir también, porque esto es precisamente uno de los problemas por los cuales son un poco más lentas, bueno, o bastante, dependiendo de cuál sea el caso, bastante más lentas de entrenar que otros sistemas. ¿De acuerdo? Bueno, parámetros que podemos configurar con el perceptor votado. Pues el número de perceptrones, ¿de acuerdo? Que sería la cantidad de neuronas que votan el resultado. Y bueno, pues cuáles serían los indicadores de error, ¿de acuerdo? Entonces tampoco tiene mucho más misterio, simplemente se pueden consultar todos ellos. Bien, lo que hemos visto hasta ahora es todo con perceptrones simples, tomados de manera individual, con neuronas individuales, ¿de acuerdo? Ya vemos que se pueden hacer clasificadores simplemente con neuronas sueltas. Bueno, clasificadores, modelos de aprendizaje supervisado con neuronas sueltas. Ahora lo que vamos a estar viendo, ya vamos a entrar cada vez más y más en lo que es una red de neuronas como tal, lo que entendemos, ¿no? Y vamos a pasar ya a este perceptrón multicapa. Y ya aquí lo que tenemos es, vamos, para lo que sirve, como dice aquí, es superar las limitaciones de los separadores lineales de los perceptrones. Resulta que al ir conectando varios perceptrones, pues podemos, cuantas más tengamos, podemos hacer cosas más y más complicadas, ¿de acuerdo? Y es aquí donde comentaba que se suele entrenar por el algoritmo de retropropagación, en español no me salía la palabra en español, retropropagación de errores o backpropagation, que es básicamente lo que he comentado antes, bueno, pues ver con derivadas, ver cuál es la neurona que más aporta un cierto error y ir modificando más rápido el peso de esa neurona. Y todos los pesos se modifican a la velocidad que se determina con el factor de aprendizaje. ¿De acuerdo? Bueno, el caso. Fijaos, con una capa que no tenga con una arquitectura de perceptrón multicapa de varias neuronas conectadas así, pero que no tienen capa oculta, es decir, tenemos dos de entrada y una de salida, resulta que ni siquiera un SOR sería capaz de hacerlo. Fijaos que tenemos A, estas serían las A's en esta diagonal y las B's estarían en esta otra diagonal. Pues ni siquiera este SOR sería capaz de hacérnoslo bien. ¿De acuerdo? No tendría manera de hacerlo. Si ya le añadimos una capa oculta, podríamos poder determinar regiones polinomiales convexas. Entonces, en este caso, pues tendríamos aquí esta diagonal, ¿de acuerdo? Con esta AA nos lo haría perfectamente, en este caso, y dejando las BB a este otro lado. Aquí tendríamos una forma un poco más aleatoria, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues nos la podría detectar más o menos bien, ¿no? Pero, bueno, pues tendría sus limitaciones, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues otras tipo de regiones más generales, pero ya veis que tampoco iría mucho más. Y luego ya, pues, si ya tenemos dos capas ocultas, pues ya podemos empezar a tener regiones mucho más arbitrarias. Fijaos que tenemos aquí esta A, esta otra que la ha capturado de esta manera, la ha aprendido, esto nos lo está separando ya perfectamente porque es bastante más sofisticado esta frontera, y bueno, pues otras que puede calcular de esta manera. Cuantas más capas ocultas pongamos, cada vez esto va a ser más y más complicado. Y si ya vamos al nivel extremo al que se ha llevado el Deep Learning en los últimos años, pues aquí ya en vez de fronteras vamos a tener una obra de arte prácticamente. Pero bueno, como digo, nosotros todavía no hemos llegado a ese punto. De momento estamos en cosas sencillas, ¿de acuerdo? Simplemente con 2, 3 capas, vamos ir viendo poco a poco, ¿de acuerdo? Bien.
De momento no estoy viendo ninguna pregunta. Espero que se me esté escuchando. No estoy seguro de si se me oye. ¿Se me oye? ¿Por ahí? ¿Estamos bien? ¿No me he desconectado? Como es una sala diferente. A ver. Vale, gracias, Camilo. Perfecto. Es que como es una sala distinta, digo, no vaya a ser que resulta que esté aquí hablando solo y ni si está grabando ni nada. Y eso sí que sería dramático porque bueno, no me apetece trabajar más de lo necesario. Vale. Continuamos entonces. Bueno, sobre todo ya no trabajar más de lo necesario, sino estar hablando solo, que sería para mí. Esto a mí no me aporta tanto. Vale, pues vamos a continuar, ¿de acuerdo? Este ya es el ejemplo, ¿de acuerdo? Es el ejemplo que quería ver. Esto sugiero que lo hagáis vosotros en algún momento, ¿de acuerdo? Que hagáis vosotros los cálculos. Fijaos, en esta tabla tenemos cada una de las entradas. Tendremos que para una entrada de 0 en x1, de 0 en x2, ¿de acuerdo? Pues resulta que lo único que tenemos que hacer sería multiplicarlo por este peso que tenemos aquí. X2 lo multiplicaríamos por este peso que tendríamos aquí. Le sumaríamos esto, que es el sesgo, ¿de acuerdo? Esto es como un número que también, bueno, también se optimiza, ¿de acuerdo? Y simplemente se suma a cada una de las neuronas. Es para darle un poco más, para darle dimensión, de algún modo. Y ya lo pasaremos por esta función, ¿de acuerdo? Que en este caso es esta de aquí, es el sigmoide, ¿de acuerdo? Así que nada, directamente nos daría 0, en este caso, ¿de acuerdo? Si luego tendríamos aquí también, nos daría la salida de buen x3, ¿de acuerdo? Entonces lo multiplicaríamos después por este otro peso de entrada. Si hacemos estos cálculos, nos van a salir exactamente estos de aquí. Entonces es un ejercicio que puede ser bastante interesante que lo hagáis. ¿De acuerdo? Pero vaya, que no tiene más. ¿De acuerdo? Este paso que estamos haciendo aquí, el paso que estamos representando, que siempre va de izquierda a derecha, bueno, particularmente, mejor dicho, de las entradas de la red de neuronas a la salida, es el paso hacia adelante. ¿De acuerdo? Y esto es lo que estaba comentando Claudia de la regla de propagación. ¿De acuerdo? Lo que pasa que luego ya para aprender sería la retropropagación. Lo voy a comentar brevemente en un momento. Bien. El AND y OR, aquí comenta Claudia, comenta que cómo se leen. Nada, en esto básicamente lo que sería, simplemente es cómo acaban de funcionar, ¿de acuerdo? Simplemente sería de cómo acaba de funcionar todo el sistema, pero esto no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Lo que importa es cómo estáis haciendo el esto. Efectivamente, Anthony, lo que se está así aplicando es esta, por así decirlo, es como esta tabla de verdad, ¿de acuerdo? En este caso, ¿de acuerdo? En este caso lo que se está diciendo, de hecho, lo que está codificando, si no recuerdo mal, es un SOR, ¿verdad? Porque, bueno, no, es un... A ver, es entre bueno, las entradas siempre son x1 y x2, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, es el SOR porque es cuando son todos diferentes, ¿de acuerdo? Cuando son iguales, entonces da negativo, pero cuando son positivos, entonces da positivo, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es la solución, es esa combinación, de alguna manera, de una puerta entre otra, que es básicamente la lógica que está aprendiendo, ¿de acuerdo? Esto con esto, ¿de acuerdo? Esto simplemente es ver cómo lo resolvería esta pequeña red. Pero bueno, es interesante verlo. Bien, vamos a continuar. Como digo, la parte del input de la capa de entrada, ¿de acuerdo? Pues sería una neurona por cada atributo, es lo que suele ser lo más habitual, ¿de acuerdo? Y normalmente los atributos son numéricos o binarios, ¿de acuerdo? Si no, es decir, si son categóricos, previamente se transforman, porque esto al final acaba de funcionar, funciona con números, como ya habéis visto, ¿no? Para poder optimizar los pesos y demás. Entonces, lo normal es que siempre le transformemos aquellos valores categóricos que tengamos en binarios, pues con el método este que estuvimos comentando de one-hot, encoding, cosas de ese estilo. Y luego la capa de salida pues suele ser una para cada clase, ¿de acuerdo? O solamente uno, como dice aquí, si la clase es numérica. Entonces, si la clase es simplemente un número, pues ya está, pues nos da la salida y punto, ¿de acuerdo? Y luego ya aquí pues tenemos las capas ocultas. ¿Cuántas capas ocultas necesitamos? Pues 0, 1, 2, tantas capas ocultas como atributos tengamos, como número de clases tengamos. Esto ya depende de muchos factores. ¿Cómo de grandes tienen que ser? ¿Cómo de pequeñas? Aquí es donde depende exclusivamente del tipo de problema que tengamos, depende exclusivamente del tipo de transformaciones que le hayamos hecho a nuestro dataset y por eso conviene también revisar qué es lo que ha hecho la gente, ¿de acuerdo? Mirar problemas similares, oye, pues a mí esta red me ha funcionado y si no, pues ya es simplemente probar un poco y ya ahí depende un poco también de la experiencia. En el resto de la clase también vamos a ir comentando un poco
cómo podríamos enfocarlo de esa manera, ¿no? Cómo vamos a ir viendo distintos ejemplos de que se han hecho y por qué se han hecho de esa manera, ¿no? Particularmente en la segunda parte de Deep Learning, que bueno, pues se va a hablar un poquito más de esa configuración de las redes neuronales. Aquí lo que importa más es el funcionamiento, más que el diseño en sí, de cómo podríamos diseñarlas nosotros. Bueno, aquí esta es la parte que comentaba, ¿no? Entonces el error se comprueba entre la salida y la esperada, y bueno, el error cuadrático medio perfecto, y luego la minimización se lleva por el descenso del gradiente, ¿de acuerdo? Ese descenso del gradiente es, como digo, que es la manera que tiene la retropropagación de ir modificando pues, estos pesos de la capa de salida, ¿de acuerdo? Y ya está. Pues básicamente se utilizan derivadas teniendo en cuenta las diferencias funcionales y aplicando la regla de la cadena, que poco a poco va yendo hacia atrás. No le quiero meter muchas vueltas a esto. Lo que sí os voy a enseñar ahora es un enlace. Y ese enlace, permitidme un segundito que lo recupere. Lo tenemos aquí. Y de paso también os voy a enseñar este otro enlace. Así no tengo que ir no tengo que compartir dos veces la pantalla. Veamos. Compartir la pantalla, toda la pantalla, compartir. Aquí está. Vale. Entonces, lo que tenemos aquí, en este ejemplo, aquí tenéis la web, ¿de acuerdo? La voy a copiar también en el chat, pero bueno, para que la tengáis también en el... Porque lío es con la esta. Ahora, ahí. La copio aquí. Esta web es muy interesante precisamente porque nos enseña desde cero cómo funciona un ejemplo de propagación paso a paso, cada uno de los números que se van haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues primeramente tenemos una estructura, tenemos esta estructura de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos también unos pesos iniciales, tenemos también unos sesgos iniciales y lo que serían las entradas que le queremos introducir de alguna manera. Y ya está. Esto explica el paso hacia adelante, que es básicamente lo que os he comentado. Luego ya, dependiendo de cuál sea nuestra función de activación, pues simplemente habría que aplicarla o no. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer después ya es calcular el error total. ¿Vale? Y ya aquí, una vez que ya tenemos calculado el error total con respecto a lo que esperábamos, aquí ya es cuando iniciamos el paso hacia atrás. ¿De acuerdo? Aquí es cuando ya se van aplicando la regla de la cadena. Y esto, aquí es cuando se van haciendo estas actualizaciones hacia atrás. Como digo, no me quiero meter en esto. No me quiero meter porque requiere bastante explicación, ¿de acuerdo? Tampoco es tan largo el post. Fijaos que esto sigue siendo paso hacia atrás, ¿de acuerdo? Para ir viendo todos ellos. Termina aquí. A esto, si le dedicáis 2 horas, si le dedicáis simplemente un par de horas, decimos, vamos a intentar entenderlo todo. Os garantizo que la comprensión que vais a entender acerca de cómo funcionan las redes neuronales es mucho más grande. Si no, si estáis dando la asignatura esta de redes neuronales, pues estoy convencido de que ahí os van a explicar esto sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Pero los que no y tengáis más interés por verlo, en este enlace es de los mejores sitios donde yo he visto que lo explican con un ejemplo súper claro, ¿de acuerdo? Pero hay que dedicarle un poquito de tiempo que desgraciadamente aquí no tenemos, ¿de acuerdo? Y esto es otra de las cosas que os quería enseñar. Voy a quitar el sonido, ¿de acuerdo? Aquí la idea bueno, este es un youtuber bastante famoso, me resulta bastante interesante. Y este es un vídeo que hizo, bueno, pues de una serie que hizo para YouTube de pago, pero luego la liberó, que básicamente lo que hace es hacer un cerebro artificial, pero con personas. Se pueden hacer, perdón, un cerebro artificial, quiero decir una red neuronal, ¿de acuerdo? Ha hecho una red neuronal, pero con personas, fijaos, lo puso a todos en un campo de fútbol, y la idea de este sistema, era reconocer dígitos, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de estas personas sería una neurona y simplemente tan solo tenía que fijarse en las conexiones, en las personas que le pertenecían, ¿de acuerdo? Y poco a poco, pues esto iba de un lado a otro y reconocía dígitos de una serie de píxeles. Entonces, si nos vamos por aquí, si no recuerdo mal, aquí. Pues aquí una persona resulta que se ponía de espaldas y lo único que tenía que hacer es ir recogiendo los datos que le iba mandando esta red neuronal, ¿no? De dónde estaban, por así decirlo, marcados en esta cuadrícula. Entonces, esto, evidentemente, acaba representando un dígito. Pero eran personas, simplemente, ¿no? Lo que iban haciendo. Entonces, bueno, me parece un vídeo interesante. Por supuesto, no es nada científico, es puramente divulgativo.
Pero bueno, pues es interesante ver cómo con estas banderitas y con estas cosas pues te explica bastante bien el sistema, particularmente del paso hacia adelante, ¿no? No la retropropagación, pero sí ese paso hacia adelante para ir ver con una tarea relativamente compleja cómo sería detectar un dígito, ¿de acuerdo? Pues ya está. Esto era lo que quería contar con eso. Volvemos a nuestras transparencias. Vamos a ver por dónde iba. Iba por aquí. Aquí es donde estaba contando el tema este de la retropropagación. ¿De acuerdo? Como digo, en la web anterior, por favor, echadle un vistazo porque merece mucho la pena y está clarísimo el tema. Pero, como digo, esto es una panorámica general, entonces tampoco hace falta que nos vayamos a detalles matemáticos más allá de esto. ¿De acuerdo? Bueno, visto un poco más en profundidad, por así decirlo, pues este sería pues esto, la actualización por el descenso de gradiente. Aquí tendríamos el learning rate, ¿de acuerdo? En la parte del vector de activación y todo lo demás, ¿de acuerdo? Simplemente, eso ya lo he explicado, entonces simplemente sería ir mi recomendación es que visualicéis particularmente ese ejemplo que es demasiado complejo para poderlo poner aquí en transparencias. Necesitaremos una clase completa, ¿de acuerdo? Y aquí queremos llegar hasta Deep Learning, entonces, tranquilidad, tampoco nos vamos a meter en tanto detalle. Lo interesante aquí, como digo, es ofreceros esas herramientas, ¿de acuerdo? Que podéis ver y en el caso de las redes neuronales, que después podéis decir, oye, yo vi un poco de redes neuronales, me dieron código de redes neuronales, vamos a ver cómo funciona. Que podéis experimentar, ¿de acuerdo? Bueno, esto precisamente sería esta parte del descenso del gradiente, ¿de acuerdo? Esto sería el mínimo que quisiéramos obtener. Entonces, aquí vemos que también la actualización no solamente se hace con un learning rate, sino que también hay otra parte, por así decirlo, que es como una inercia, ¿de acuerdo? Entonces, esta inercia vendría dada pues también por esta rayita, ¿no? Por esta flecha de cómo poco a poco se va viendo ese cambio, cómo poco a poco va siendo más rápido y luego poco a poco va siendo más lento. Con esa inercia es con lo que se controla, por así decirlo, ese factor, además. Pero bueno, el caso es que, como he dicho, así es como tendríamos estas redes neuronales. Aquí tenemos un ejemplo, sería pues aeropuerto de origen, aeropuerto de destino, fecha de salida y aerolínea. Pues todo eso lo podemos poner en estas redes neuronales y resulta que la neurona final nos da un precio. Si todo esto lo codificamos con números, aquí, si esto lo vamos entrenando, vamos dando distintas pasadas de nuestro conjunto de entrenamiento, se va a ir haciendo esa optimización de los pesos hacia atrás, poco a poco, y al final nos puede hacer algo, nos va a estimar ese precio de esa manera. ¿De acuerdo? Bien, en general las redes neuronales son buenas, funcionan bastante bien porque los ordenadores hoy en día son bastante potentes. ¿Cuál es el problema? Pues que hay veces que no las hemos diseñado de manera óptima o de manera correcta para el tipo de problema que tenemos. Y el problema es que el diseño muchas veces no es trivial, no se ve claro. ¿De acuerdo? Como no se ve claro, conviene verlo en otros sitios, conviene verlo en otra gente y si no, pues tenemos que intentar establecer nosotros ese diseño, ¿de acuerdo? Pero en general, esos diseños van a requerir mucha experimentación. Y el problema es que es muy lento. El problema es que aquí no podemos decir, vamos a ejecutar aquí un grid search con un montón con un dominio bien grande para todo esto, No, no, esto no es tan fácil, ¿de acuerdo? Aquí entrenar una red lleva su tiempo y muchas veces no te da el resultado que esperas. Entonces, si das con la tecla, puede funcionar muy, muy, muy bien. Y si no das con la tecla, pues tendrás que estar modificando el modelo y demás y haciendo cosas. Entonces, es como otra forma, por así decirlo, de aplicar este tipo de algoritmos de redes neuronales, ¿no? No es tan trivial como simplemente uno de los sistemas que teníamos antes descritos, ¿no? Aquí hay que hacer un diseño de una red y es ahí donde radica la dificultad. Bueno, también nosotros podemos, como digo, en Weka diseñar redes neuronas, ¿de acuerdo? Multicapa, con perceptrones multicapa. Entonces, nada, pues nosotros podemos parametrizarlo, ¿de acuerdo? Directamente, pues en Weka tendríamos este hidden layers, que sería la cantidad de capas ocultas, la cantidad de épocas, como he dicho antes, que serían las cantidad de pasadas que queremos hacer a través del conjunto de datos. Y luego teníamos también el learning rate y el momentum, que el momentum es particularmente lo que yo llamaba antes esa inercia, de alguna manera, ¿de acuerdo?
Entonces, como poco a poco va actualizando los pesos, el learning rate es demasiado grande, como dije antes, pues la búsqueda hace un error pequeño, tiene demasiadas oscilaciones, y el momento lo que hace es marcar esa inercia en el avance hasta un punto óptimo, ¿de acuerdo? Desde el último actualización. Entonces, lo que hace es intentar mitigar precisamente esas oscilaciones. Si no cambio el learning rate, si lo mantengo exactamente igual, pues es el momentum lo que intenta, de alguna forma, también que sea un factor que modifica esas oscilaciones para poco a poco ir llegando al fondo del valle. ¿De acuerdo? Que ese sería el objetivo de todos estos algoritmos. Bueno, no hemos hablado hasta este punto de condiciones de parada, ¿no? Pues una de ellas podría ser la cantidad de pasadas que hagamos. Entonces, en un problema real, pues a lo mejor tenemos varios miles de pasadas por nuestro conjunto de entrenamiento. Con lo cual, pues esto evidentemente puede tardar bastante. Ya sabéis que dependiendo de cómo... A ver, lo bueno que tiene el ordenador es que, bueno, pues yo no tengo que pensar nada, simplemente lo pongo como si fuera un microondas, le doy y ya está. Y luego pues puedo configurar hasta que me manden un email cuando haya terminado el experimento, ¿no? De hecho, nosotros en el clúster que teníamos en nuestro laboratorio funcionaba así. Nosotros cuando terminaba nuestra experimentación, no era para redes neuronales, pero sí que era para otro tipo de cosas, pues nos envía un email y ya está. Pues esto es algo parecido, ¿no? Lo dejamos ahí funcionando unos cuantos días, pero tiene que terminar, ¿de acuerdo? Tiene que llegar un momento en el que termine, porque si no, no podemos hacer toda la experimentación que necesitamos. Entonces, bueno, pues podría ser precisamente ese número ese límite, por así decirlo, de pasadas, o bien podemos decir que no se ha alcanzado una cantidad mínima de error por pasada. ¿De acuerdo? Si resulta que por cada pasada no se alcanza esa cantidad mínima, pues directamente ya decimos, ya hemos terminado porque como que ha convergido. ¿De acuerdo? Pero sí que es cierto que cuantas más pasadas y cuantos más ejemplos, pues digamos, podemos tener también otra vez el temido overfitting. De tal manera que, bueno, pues también hay que limitarlo, ¿de acuerdo? Si resulta que le damos pasadas y pasadas y pasadas a nuestro conjunto de entrenamiento, pues igual es que se los aprende perfecto. De tal manera que esto también tiene que tener un momento en el que termine, ¿de acuerdo? Como veis, son son diferencias que hay con respecto a los algoritmos más tradicionales que hemos visto de Machine Learning anteriormente, ¿de acuerdo? ¿Qué más cuestiones podemos tener en cuenta a la hora de diseñar nuestro perceptor multicapa? Pues utilizar una interfaz gráfica. A veces una interfaz gráfica nos puede simplificar las cosas, pero tampoco es especialmente necesario, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está bien para visualizarlo, lo vamos a ver en la transparencia siguiente, pero muchas veces, lo veremos también en la clase de este viernes, pues simplemente a través de código puedo ir definiendo cada una de las capas que quiero ir obteniendo y ya está. ¿De acuerdo? En Python digo, añade una capa de no sé qué, una capa de no sé cuántos, con una función de activación de tal. Ahora, una capa densamente conectada y te lo hace solo. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser bastante cómodo, pero depende. Y luego, pues lógicamente, los propios parámetros quizá también haya que transformarlos y normalizarlos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues por los mismos problemas de siempre, ¿de acuerdo? Datos que sean muy grandes, pues a lo mejor pueden tener un peso demasiado fuerte, dependiendo de cuál sea nuestra función de activación y demás. Entonces, la normalización puede que sea también de ayuda en estos casos, ¿no? Y los valores nominales, como he dicho antes, pues, o categóricos, pues siempre transformarlos en binarios. Esto sería un ejemplo de interfaz de usuario a la hora de diseñar esta red de neuronas. Entonces, bueno, pues simplemente en Weka pues podemos hacer clic. Bueno, aquí os comenta cómo sería Weka, ¿no? Clic en el vacío, botón derecho para borrar, crear las selecciones, pero bueno, lo interesante es quedarse con esto, ¿de acuerdo? Que hay métodos para verdaderamente poder dibujar y asociarlo de forma bastante gráfica y puede ayudarnos a entender cómo queremos esa red. Y luego, bueno, pues Weka también pues, nos permite ver los resultados, ¿de acuerdo? En este caso, pues tenemos los resultados de Weka, los presenta muy bien en general, porque los podemos ver con gráficas en pares. Aquí decidiríamos cada uno de los pares y, bueno, pues podríamos ir viendo cómo serían los estos. Incluso le podemos añadir un poco de jitter, ¿sabes? Con todos los resultados resulta que estén en un mismo sitio. Vamos a hacer que se desplacen ligeramente. Es que tenemos simplemente sí, no, alto y normal, ¿de acuerdo? Esto es categórico, pero bueno, al añadirle jitter podemos saber la cantidad de datos que habría aquí. Simplemente aleatoriamente moverlos un poquito para ver cuántos hay, ¿no? Porque la torre de datos no la podemos ver en 2 dimensiones. Pero bueno, está bien. Es un programa que es interesante. Bueno,
Pues esta ha sido un poco la introducción que queríamos enseñaros en esta clase con respecto a las redes de neuronas hasta llegar a las multicapa, ¿de acuerdo? Que haciendo un pequeño resumen, en nuestra red de neuronas tenemos las entradas, serían números, en principio, lo que le pondríamos a cada una de nuestras neuronas. Tendríamos que definir la estructura con nuestras capas ocultas y demás. También definiríamos las funciones de activación de cada una y definiríamos también la capa de salida, dependiendo de cuál sea el resultado que queramos obtener. Cada una de estas neuronas, pues, sería un perceptrón simple, ¿de acuerdo? Que simplemente lo que hace es recibir una entrada, multiplicarlo cada entrada por unos pesos, hacer un sumatorio y luego aplicarle una función. Una de las que se suele utilizar es ReLU, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues la idea es que poco a poco, haciendo distintas pasadas, se actualicen los pesos y poco a poco se vaya esta curva mucho mejor que las que yo dibujo, por cierto, pues poco a poco la idea es que se vaya poco a poco acercándose hacia algún mínimo local, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues el ejemplo que nos han puesto es que tendríamos aquí el mínimo local, se nos habría quedado aquí, este óptimo local, y no nos lograría encontrar este óptimo global. ¿Por qué? Porque una red de neuronas nunca nos garantiza la optimalidad, ¿de acuerdo? No nos la puede garantizar, ni nos puede tampoco decir si efectivamente ese es el óptimo, lo que hemos encontrado es el óptimo, o existe algo por ahí en ese espacio de soluciones que aún no hemos explorado. Bueno, pues esto es un poco esto, ¿de acuerdo? En cuanto a cómo es una red de neuronas y todas las implicaciones que tiene, similitudes que tiene con una red de neuronas biológica, qué se puede hacer y qué no se puede hacer con una red de neuronas. Todo esto, al final, todo lo que hemos visto se puede aplicar también ya a la parte de Deep Learning. Y es lo que vamos a ver ahora. No vamos a hacer descanso hoy, vamos a ver si podemos salir un poquito antes, mucho mejor. Pero bueno, la parte de Deep Learning, ¿de acuerdo? Ha funcionado realmente solamente en estos últimos tiempos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por el enorme incremento en la capacidad computacional que tenemos en todos los ordenadores. Entonces, esto que vemos aquí, ¿de acuerdo? Es bueno, pues el diagrama de flujo, por así decirlo, de cómo se haría una experimentación normal en Machine Learning. Vaya, lo que llevo repitiendo cada una de las clases que hemos estado viendo. Pues tenemos nuestro dataset de entrada, vamos a hacer ingeniería de características, las obtenemos las características, ahora aplicamos un algoritmo de Machine Learning y luego resulta que ese algoritmo, después de tener las características aplicadas, sabiendo cuáles son las más importantes y lo demás, nos da una salida. Fenomenal. Tenemos un ejemplo con unas fotos. Bueno, pues en estas fotos, pues esta extracción de características sería detectar los bordes, de manera que ocupe menos y tenga menos dimensiones para intentar reducirlas el mayor posible y razonar solo con la información más imprescindible para mejorar los modelos. Y luego, pues nuestros modelos, ¿no? SVM, el bagging, pues cosas de ese estilo, ¿no? Un random forest, bueno, vale. Bien, esto sería lo tradicional. Ahora, ¿qué es lo que hace el Deep Learning? Pues el Deep Learning resulta que lo que hace es, dice, vale, yo tengo mis datos de entrada, ¿de acuerdo? Y no voy a hacer nada, no voy a hacer nada. Voy a coger directamente, los voy a meter dentro del algoritmo y me va a dar la salida. Se terminó. Eso es todo. Y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera es capaz de extraer? Es decir, ¿es el propio algoritmo de Deep Learning el que extrae las características, el que determina cuáles son las más importantes y lo demás? Pues la respuesta es sí. El Deep Learning es tan grande la red, es tan profunda la red, es tan compleja la red, que resulta que no solamente es capaz de modelar los fenómenos o modelar lo que a nosotros nos interesaba, sino que es capaz también de hacernos el trabajo de encontrar cuáles son las características más importantes, simplificarlas y hacerlo todo directamente a través de esas neuronas, de muchísimas de esas neuronas, muchísimas. Claro, ¿cómo funciona ChatGPT? ¿Cómo funciona DALL-E? Y cosas de ese estilo. Pues funcionan así, literalmente. Es una cantidad de neuronas tremenda la que hay ahí dentro. Entonces, es la combinación de todas ellas las que genera comportamientos tan asombrosos como los que somos capaces ahora mismo de experimentar. Comportamientos que hace 4 años eran ciencia ficción. Porque ahora mismo ChatGPT realmente, yo diría que, a ver, la mayoría de los casos podría superar el test de Turing.
Si ahora porque es demasiado educado, demasiado polite, no te puedo hablar de esto porque solamente soy un modelo de no sé qué. O sea, no se ha hecho realmente para que suplante una persona, precisamente para evitar todos los problemas técnicos, no técnicos, legales o éticos, pero podría hacerse perfectamente. Entonces, no habría ningún problema. El test de Turing es precisamente, tú tienes un algoritmo que habla con una persona, si una persona puede distinguir si eso es un robot, vamos, si es algo artificial o verdaderamente una persona ahí detrás. Si no es capaz de distinguirlo, entonces es que el test lo ha superado. Bueno, pues eso ha ocurrido bastantes veces con ChatGPT, ¿no? Bueno, pues esa es la clave, ¿de acuerdo? Tener tantísimas neuronas y tener tantísimas capas que ya es capaz de hacer todo este proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, pues viéndolo aquí, pues tenemos todos nuestros datos. Tenemos datos que en principio ni siquiera estamos supervisando, directamente los estamos ahí metiendo, como sea. Sí que sabemos la respuesta, por supuesto, sigue siendo ese aprendizaje supervisado, porque si no, no sabe qué tiene que aprender, ¿de acuerdo? Y todo este deep learning lo que va a estar haciendo es extraer, agrupando los objetos, extraer las características y todo lo demás, y al final nos va a dar los resultados y va a funcionar. Eso es la gracia. Y nosotros en esta clase vamos a centrarnos en un tipo de redes neuronales que son las convolucionales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son muy gráficas, ¿de acuerdo? Porque tienen su dificultad también para entender bien el funcionamiento y porque también son bastante útiles, ¿de acuerdo? Una de las limitaciones que tienen este tipo de redes neuronales es que, fundamentalmente sirven para tratar datos en 2 dimensiones. Véase imágenes, también sonido, si se utiliza una representación espectral, ¿de acuerdo? Pero la parte interesante, ¿de acuerdo?, de estas redes neuronales es que utilizan, por así decirlo, un kernel, que se llama, ¿de acuerdo? Este kernel es esto que tenemos aquí, este cuadradito. Entonces, esto que tenemos aquí, ¿de acuerdo?, es una matriz, ¿de acuerdo? Va a ser una matriz de píxeles, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y lo que va a suceder es que este kernel se va a ir desplazando poco a poco, y va a hacer una operación matemática. Y hay veces que los píxeles pues, nos los va a dejar exactamente iguales, ¿de acuerdo? Si tenemos una matriz de 3×3, bueno, tenemos una matriz de lo que sea, de 9×9, ¿de acuerdo? Y nuestro kernel es de 3×3, pues va a ir en un espacio pequeñito de 3×3 píxeles, va a ir haciendo una serie de operaciones y va a dejar el resultado en otro sitio, pues también de 3×3, por ejemplo. O a lo mejor no, a lo mejor el kernel lo que hace es coger estos 3×3 y va a dejar un resultado en 2×2, o a lo mejor un resultado que lo va a comprimir y va a ser de 1×1, ¿de acuerdo? El caso es que este kernel lo vamos a ir desplazando como si fuera una ventana. Vamos a ir poco a poco desplazándolo y nos va a ir generando otra imagen distinta, nos va a ir generando otra matriz diferente con las operaciones que vaya haciendo este kernel, ¿de acuerdo? Esta es la base esto es lo que se denomina este tema de las convoluciones, ¿de acuerdo? Es en lo que se basa en este tipo de redes de neuronas. ¿De y este kernel luego también pues, se optimiza y todo lo demás en base al aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente tenemos la imagen, ¿de acuerdo? Se van haciendo esta serie de convoluciones y se va reduciendo, por así decirlo, reduciendo y tratando esa imagen, poco a poco. Poco a poco, que es una red de neuronas que ha aprendido, evidentemente. Todos estos kernels pues, se han ido aprendiendo con todos los pesos. Y luego, finalmente, cuando ya ha terminado de hacer todo esto, lo que sucede es que la última parte de estas matrices se van a enviar a una red de neuronas como la que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Similar a la que hemos visto antes, que es completamente conectada, que se llama. Y esta red de neuronas es la que va a ir aprendiendo cosas. Ahora, ¿qué es lo que aprende? ¿Qué aprenden esos pesos? Pues ya os he dicho que no podemos leer la mente de las personas precisamente porque son simbólicos, pues lo mismo nos pasa aquí. No vamos a poder entender semánticamente cuáles son esos pesos, pero va a aprender la información, la va a guardar dentro de esos números. Y resulta que una vez que ha terminado ese proceso, previsiblemente nos va a dar una salida que se va a ajustar a lo que nosotros esperábamos. Entonces el output podría ser, pues esto es un robot, quizá. Vamos a seguir viendo, ¿de acuerdo? ¿Cómo funcionaría esto? Esto es un poco lo que he estado contando, ¿no? Respecto a las capas de la convolución. Entonces tenemos aquí una imagen. Y esta imagen tendríamos en la primera capa, Layer 1, pues nuestra imagen era de 512 por 512. Bueno, pues vamos a tener varias convoluciones, por así decirlo, de 256 por 256, dependiendo de cómo haya sido el kernel que hayamos puesto. ¿De
acuerdo? Y vamos a tener siguiendo distintas capas. Poco a poco, si os fijáis, cada vez las capas de convolución, en este caso concreto, van a ir siendo más y más y más pequeñas, ¿de acuerdo? Hasta llegar a 32 por 32. Y luego la salida ya de estas capas se conectan directamente con neuronas, perceptrones simples, los que hemos visto antes, pero que están conectados en una red. Y ya está. Luego ya esto se pone a funcionar y esta parte, estos pesos se actualizan, estos kernels se actualizan y poco a poco van adaptándose a la función de salida, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿De acuerdo? El sistema de funcionamiento y de actualización acaba siendo muy parecido al que hemos visto, al del backpropagation de antes, ¿de acuerdo? Con el sistema de descenso de gradiente. Pero, bueno, pues con esas, con más peculiaridades, ¿no? De cómo se trataría ya, en este caso, con una imagen. Un poquito más de resumen de cómo sería el kernel, ¿de acuerdo? Como veis, tenemos la gran matriz. Aquí tendríamos nuestro kernel, que sería simplemente esta aplicación, una operación matemática. Y este kernel lo que hace es reducírnoslo a un resultado que estaría comprimido en este, ¿de acuerdo? Luego ya lo que haríamos sería aplicar el kernel de nuevo, pero en vez de en este cuadradito, a este cuadradito ya alrededor. Entonces, este que tenemos aquí, pues estaría otra reducción que tendríamos aquí, ¿de acuerdo? Es como si hiciera una especie de difuminado, ¿de acuerdo? Tomando información de las celdas que están contiguas para hacer esta reducción. Pero no todos los kernels son así. Hay kernels, por ejemplo, que lo que hacen es una transformación, pues como les dé la gana. Realmente tampoco es que haya muchos límites, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay otros que, por ejemplo, en vez de reducir, pues simplemente son iguales, ¿vale? Más cosas. Por ejemplo, dentro de las capas de pooling. Entonces, porque una capa de pooling en particular es cuando se llama a precisamente un kernel que lo que hace es reducir la cantidad de datos. ¿De acuerdo? Que es justamente el ejemplo que hemos visto antes. Entonces, por ejemplo, una capa de max pooling lo que haría sería reducirlo cogiendo simplemente el número máximo que tuviéramos. Entonces, en un kernel de estas características, pues diría, vale, pues aquí en estos 4 me quedaré con el máximo, 20. En estos el 30, aquí. En estos me quedaría el 112, que sería el máximo, y aquí me quedaría el 37. Y en el del average, pues lo que haría sería en cada una de estas secciones, lo que haría es quedarse con la media, ¿de acuerdo? En este caso, pues la media de 13, 79, aquí porque son números más altos, y solo 8. Dependiendo de cuál sea el tipo, pues se comparte de una manera o de otra. Y ahora vuestra pregunta será, bueno, ¿y cuándo debo usar una capa de average o una capa de max o una capa de tal? Es cuando llega la dificultad. La dificultad que veréis seguramente en la asignatura de redes neuronales y deep learning, es un poquito más detalle, pero en esencia, al final, a lo que se resume, allí os enseñarán mejor cómo diseñarlas. Nosotros en Machine Learning, en esta asignatura, nos vamos a quedar más en la parte no tanto de diseño, sino de utilizarlas, ¿no? de utilización. Entonces, lo que deberíamos hacer sería o bien copiarnos de cómo lo ha hecho otra gente. ¿De acuerdo? Y eso sería lo que tendríamos que hacer. Importante. Lo he repetido muchas veces, pero es que es uno de los elementos cruciales en este caso. Bueno, aquí podemos ver mejor, o de manera un poquito más gráfica, cómo sería este ejemplo, ¿no? de las capas de pooling. Entonces tendríamos aquí nuestra imagen, tendríamos aquí el kernel, que lo estamos aplicando a esta otra capa, ¿de acuerdo? Tendríamos otra capa de max pooling, entonces poco a poco resulta que se nos va a ir reduciendo. Otra de max, se reduce, y luego aquí ya esta última lo que tendríamos sería una capa de neuronas densamente conectadas, de 4096 neuronas. Todas estas entonces empezarían a entrenar y luego ya tendríamos una última capa de 1000 neuronas, ¿de acuerdo? Se supone que la última capa, pues tiene 1000 neuronas, quién sabe lo que podría modelar esto, ¿no? A lo mejor es una capa con 1000 clases, ¿de acuerdo? Que podría ser detectar 1000 clases. Es posible. Ahora sí que os voy a enseñar, os voy a compartir pantalla de nuevo, porque tengo un enlace que me parece extremadamente bello. Y sí, quiero decir bello porque es que me parece una pasada lo que se ve aquí. Dejadme un segundito. Compartir archivos. No, esto no era. Compartir aplicación. Toda la pantalla. Aquí está. Vale. Es esta web que tenemos aquí.
esta de CNN Explainer, ¿de acuerdo? Simplemente voy a ir tocando esto para que veáis un poco cómo se comporta. Entonces, aquí básicamente tenemos un barco, ¿de acuerdo? Entonces, en este barco, como que nos lo está separando canal rojo, canal verde, canal azul, muy bien. Y luego vamos a ver directamente la capa de salida. En la capa de salida vemos que tenemos varias neuronas de salida y nos están diciendo cómo de activas están. En este caso, la que está más activa es la de Lifeboat. Bueno, nos lo ha detectado bien. En este caso, sería el insecto este, parece una mariquita, pues Ladybug. ¿Vale? Vemos que lo ha detectado bastante bien. Otra, que sería un café. Pues aquí tenemos, Expreso. Nos lo está detectando perfectamente. Y dices, bueno, interesante. Bueno, aquí podéis subir también vuestra propia imagen, ¿de acuerdo? Para comprobar cómo funciona esta red de neuronas. Pero la parte interesante es esta. La parte interesante es que yo puedo hacer clic, por ejemplo, en esta convolución y puedo ir viendo, ¿veis? Cómo se va comportando. Puedo ir viendo cómo va funcionando, cómo vas haciendo la suma de todos los resultados intermedios y luego le va aplicando, por así decirlo, el sesgo que tiene este caso. Y además nos indica, ¿veis? Aquí arriba, cuál es el sesgo que le va añadiendo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otra que sería la capa ReLU. Y aquí, como vemos, pues en este caso, simplemente iría haciendo pequeñas modificaciones. Sería lo que es la función de activación, ¿de acuerdo? Cómo daría el resultado final de esta capa. Y ahora ya poco a poco, pues vamos yendo a otro tipo de capa, ¿de acuerdo? Aquí tenemos más convoluciones, tendríamos más cosas, y esto podemos ver incluso qué es lo que dibuja, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el mapache, pues lo que sea, no sé lo que es. Un panda rojo. Pero podemos ir viendo cómo va, qué es lo que aprende cada una de las capas. Y luego ya tenemos las capas de convolución 2.1, ¿de acuerdo? Estas ya empiezan a reducir cada vez más. Bueno, vemos esta de Maxpool, ¿de acuerdo? Esta capa, por ejemplo, vemos que es uno de los kernel, ¿de acuerdo? Se puede ver perfectamente cómo, dependiendo de dónde tenga puesto el puntero, pues va reduciendo de los 4 que tengo, nos lo va reduciendo a 1. Y lo podemos ver en la imagen, ¿de acuerdo? Y lo mismo, ¿cuál sería la función de activación en este caso, un ReLU? De esto. Luego pues, podemos doblar toda la información que haga falta, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí también. El caso, que si seguimos avanzando, pues poco a poco lo podemos ir viendo hacia este lado y llegaríamos a esta parte de Maxpool, ¿de acuerdo? Y aquí ya es de donde acaban sacando la parte de la parte final, ¿de acuerdo? Con este Maxpooling. Es muy interesante. Es lo que a mí este tipo de cosas me apasiona, ¿no? Porque es decir, no puedo explicar realmente cómo estos pesos ni cómo estos números que este modelo ha ido aprendiendo poco a poco acaba dando este resultado. No lo puedo explicar, pero es que ni yo ni nadie. Lo que sí sabemos es el por qué, por así decirlo. Sabemos que una capa pues va aprendiendo ciertos detalles y demás. Ahora vamos a ver un poquito mejor explicado, pero no el por qué son esos números concretos lo que lo dan. Esa es la magia, de alguna manera, ¿no? Esa parte automágica, literalmente, que no tiene ninguna explicación. Más allá de que es subsimbólico y por tanto no se puede reproducir con esos símbolos, literalmente, que nosotros utilizamos. Al final, cuando hablamos y cuando pensamos, nuestro pensamiento al final está basado en símbolos, más o menos, ¿de acuerdo? Es verdad que hay una parte subsimbólica. Cuando tenéis una corazonada, cuando tenéis una sensación o algo que no podéis explicar exactamente, muchas veces se desdeña, como que es algo que no... Es que si no lo puedes explicar, seguro que es falso. Pero no es verdad. Eso no es verdad. Muchas veces, por ejemplo, podemos detectar perfectamente cuando alguien nos mira. Por ejemplo, eso es algo bastante que todos de alguna manera hemos sentido en algún momento, ¿no? Cuando alguien nos está mirando por la espalda. Pues eso es información subsimbólica. Yo a lo mejor no he visto nada claro, no ha habido nada que me haya detectado, pero hay algo, quizá una sombra muy ligera que ha pasado y esa información está de alguna manera en el cerebro. Entonces, si nosotros llegamos a la conclusión de que nos están mirando o de que nos están siguiendo o algo parecido, esa parte no siempre conviene desdeñarlo. Evidentemente, puede funcionar mal, ¿no? Y podemos entrar ya en ser paranoicos, eso ya sería un problema mental. Pero no siempre hay que desdeñar todo eso, ¿de acuerdo? No todo, viendo cómo funcionan estas cosas de modelos subsimbólicos, desde luego que cobra mucho más sentido ese tema de corazonadas o lo demás, ¿de acuerdo?
Evidentemente hay que demostrarlo, ¿no? Es curioso que un científico diga esto, pero en base, es decir, todas las cosas hay que demostrarlas para poder hacer ciencia, pero a nivel personal no siempre hay que desdeñarlo, ¿de acuerdo? Si algo dices, yo creo que esto puede funcionar, merece la pena. Evidentemente no cometamos errores, ¿no? Porque hay cosas que por muchas corazonadas que tengamos, va a tocar la lotería con este número. Lo siento, no tenéis información suficiente, eso es una falsa corazonada, pero no siempre es así, ¿de acuerdo? Y esa es la parte interesante y difícilmente explicable. Vale, no era esta la transparencia, por cierto, la que estaba comentando. Bueno, ya hemos visto un poquito cómo funcionan estas capas densamente conectadas con las convoluciones y lo demás, ¿de acuerdo? Con una red de neuronas de este tipo. ¿Cuáles serían los hiperparámetros del Deep Learning? Porque hemos estado hablando un poco de cómo serían los hiperparámetros de estas redes neuronales multicapa, ¿no? Pero en el Deep Learning, ¿qué demonios hacemos? Pues es que no hay mucho que definir. Podemos definir el factor de aprendizaje, si lo queremos más grande o más pequeño, y el momentum, que sería este tema de la inercia, ¿de acuerdo? Pero tampoco es que haya mucho más. Es decir, esto lo hace solo. Ahora, ¿no? Requiere que tengamos una capacidad de cómputo o bien una infraestructura lo suficientemente grande y que estemos usando una de las redes de neuronas que más o menos sabemos que puede funcionar, ¿de acuerdo? Que tengamos experiencia con ello. Vamos a ir viendo otro ejemplo, ¿de acuerdo? De qué es lo que podría aprender, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos esta imagen, ¿de acuerdo? En la siguiente tendríamos una capa de convolución, tendríamos una capa de max pooling, otra capa de convolución. Esto poco a poco lo que está haciendo es como reducir la dimensión, como si fuera una especie de PCA, ¿de acuerdo? Estas capas de max pooling lo que hacen es reducir esa dimensión. Luego llega un momento en el que se le ponen con estas capas completamente conectadas y finalmente pues lo que tenemos es un clasificador, ¿de acuerdo? Nos podría reconocer imágenes. Entonces, lo que acaba al final teniendo es, en la imagen, como vemos aquí, pues líneas. En la primera capa tendríamos líneas, tendríamos bordes. En la siguiente capa oculta, pues a lo mejor ya empezamos a tener que nos detecta pues los ojitos, partes, formas, ¿no? El pelo, cosas de ese estilo. Y luego ya en la última de todas es cuando ya todo esto lo pone en su sitio. ¿De acuerdo? Ahí tiene que tener la suficiente profundidad, pero básicamente este es el sentido, ¿no? Lo que se acaba aprendiendo dentro de cada una de ellas. El caso, que, claro, todo esto hace que podamos diseñar nuestro sistema neuronal de Deep Learning de diversas maneras, ¿no? Lo queremos hacer más ancho, o sea, queremos poner más neuronas, por así decirlo, en cada capa y por tanto menos profundo, o lo queremos hacer más profundo y poniendo menos neuronas en cada capa. Pues depende, como digo, depende y aquí no hay una única respuesta, ¿de acuerdo? Y no una que desde luego vaya a dar yo en esta clase. Esta es una buena pregunta que le podréis hacer a vuestro profesor de Deep Learning, ¿de acuerdo? Porque como digo, no es nada sencillo, ¿de acuerdo? Sobre todo el hecho de diseñar este tipo de redes de Deep Learning. Y fijaos que ya no solamente es que no sea sencillo, sino que es que ya las empresas sabedoras de que es difícil de montar todas estas redes, pues muchas veces lo que hacen es proporcionar las suyas, sencillamente. Porque es verdad que nosotros, bueno, que nosotros, es decir, podemos utilizar la red de Google. Bueno, esto no es exactamente lo que estoy mostrando aquí, pero muchas veces Google, por ejemplo, tiene ya una red de neuronas que se puede utilizar, ¿de acuerdo? Para distintos fines y demás, ¿no? El caso es que luego también pues tenemos distintos entornos, que son los frameworks para trabajar con estas redes de neuronas, entonces, y para poder montar sistemas de deep learning, por así decirlo. Tenemos Café, que utiliza en NVIDIA, ¿de acuerdo? Utiliza algoritmos de CUDA. ¿Por qué? Porque al final estas redes de neuronas, una de las partes buenas que tienen es que se pueden paralelizar bastante bien. Y esa es una de las cosas que se buscan también, ¿no? NVIDIA, todas estas... ¿por qué resulta que hay tanta escasez de tarjetas gráficas? ¿No? Esta es una empresa de tarjetas gráficas de ordenador, para los que no lo sepáis, o para chips de aceleración gráfica. Pues resulta que para hacer los cálculos que necesitan en 3D de un videojuego, pues se hacen muchas operaciones en paralelo. Muchísimas operaciones en paralelo. Entonces, esto viene muy bien, porque son procesadores que se han optimizado para hacer operaciones en paralelo y resulta que se empezaron a utilizar
para hacer precisamente Machine Learning, en particular con entrenamientos pues, de este tipo, ¿no? Que eran muy paralizarlos como una red de neuronas grande. Ahora ya no, ahora ya NVIDIA pues también se ha especializado en hacer chips no solamente para gráficos, sino específicamente pensados para inteligencia artificial, porque evidentemente ha visto el filón y bueno, pues tiene que responder a las tendencias del mercado. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo sería en Café, ¿de acuerdo? Esta red, que sería LeNet. Tendríamos pues todas estas, ¿de acuerdo? Es como se programaría, ¿de acuerdo? Tenemos la capa, la nombre, convolución 1, tal, y aquí estamos dando los distintos datos, como sería el tamaño del kernel, o demás. Una capa de pooling, por ejemplo, de tipo max, tamaño del kernel. Simplemente siguiendo el sistema que os he enseñado, cómo funciona una red convolucional, pues nosotros podemos configurar, por así decirlo, o diseñar la nuestra propia sin tener que estar programándolo todo. Evidentemente esto tiene ya otra serie de dificultades y otra serie de problemáticas que en principio no se va a explorar en este curso, pero bueno, pues es interesante para que también entendamos cómo se han ido haciendo otros mecanismos, ¿de acuerdo? Más como ChatGPT y demás. Y aquí lo tenemos con TensorFlow, ¿de acuerdo? Que esto sería lo que se estaría utilizando con esto, ¿cómo se llama? Con Python, ¿de acuerdo? Veremos algunos ejemplos de esto en la clase siguiente. Y bueno, pues esto es como se haría también con MATLAB, distintos ejemplos en general, ¿de acuerdo? Para que los tengáis ahí por si utilizáis una cosa u otra. Y ya está. Este es un poco lo que queríamos enseñaros, la panorámica, como digo, que está muy condensada en una clase dura en general, porque son muchas cosas, aunque se haya explicado muy de manera sucinta, realmente son muchos conceptos, entonces yo esto sé que es complicado, pero bueno, desde la dirección del máster pues nos lo dicen, ¿no? Que quieren que todo el mundo tenga conocimiento acerca de estas redes de neuronas. Comenta Aura, es una muy buena pregunta la que nos hace. ¿Cómo sabemos qué tipo de problemas son buenos candidatos para aplicar redes neuronales en lugar de otras técnicas? Mi respuesta siempre es la siguiente. Si veis que con las técnicas clásicas no sois capaces de obtener unos resultados que os sirvan, pueden pasar dos cosas. Una, por supuesto tenéis que hacer toda la experimentación, tenéis que darle todas las vueltas al dataset y demás. Pueden pasar dos cosas. Una, no tenéis suficientes datos en el dataset, entonces necesitáis más o más variedad. O dos, resulta que necesitáis un modelo más complejo. Entonces, una red de neuronas podría ser la respuesta, ¿de acuerdo? Una red de neuronas con un sistema particular, ¿de acuerdo? Comenta César, ¿qué diferencia existe entre TensorFlow y PyTorch? Pues son distintos sistemas, ¿de acuerdo? Podéis usar cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? Ahora mismo no recuerdo cuál es el que estamos utilizando en ¿cómo se llama? En los ejemplos que veremos después. Pero vamos, en general para lo que sirve, TensorFlow es quizá un poco más, como más al detalle, realmente, ¿no? PyTorch al final, pues, te permite hacer cosas como mucho más rápido, realmente. Haces una prueba rápida y ya está, ¿no? Yo creo que eso es la principal diferencia que podemos encontrar entre uno y otro, ¿no? Considero que son parecidos. Pero bueno, la cuestión es, siguiendo un poco con lo que comentaba Aura, si tenemos un problema al que no le podemos dar una solución, ¿de acuerdo? O tenemos una cantidad de datos bastante grande, muchas dimensiones, quizá tantas dimensiones que no hay no podemos, un sistema de los tradicionales no nos ha funcionado, podemos intentar utilizar una red de neuronas, ¿de acuerdo? Esa sería mi sugerencia, ¿de acuerdo? Pero siempre que podéis utilizar uno de los sistemas tradicionales, pues merece la pena. ¿Por qué? Porque son más simples realmente, y no siempre hay que matar moscas a cañonazos. Muchas veces estos sistemas te sirven para poder hacer lo que necesitas y mucho más, ¿de acuerdo? No siempre hay que tirar por las redes de neuronas. Pero como digo, esto depende un poco del caso, ¿de acuerdo? Y bueno, de todas formas, como digo, el próximo día vamos a ver ejemplos tanto de la optimización de hiperparámetros, vamos a ver también cosas de optimización de hiperparámetros un poquito más sofisticadas. El próximo día es este viernes, por cierto, no faltéis a la cita. Y lo que veremos también será pues, ejemplos de aplicación de redes de neuronas.
¿de acuerdo? Vamos a ver unos pocos. Ah, y también veremos algoritmos genéticos, también vamos a ver un ejemplo de algoritmo genético. Así que también la próxima clase va a estar completita, con un montón de cosas. Y a partir de ahí ya terminó la teoría, ¿de acuerdo? Ah, y la clase siguiente también vamos a ver la práctica 2, ¿de acuerdo? Así que no faltéis porque la voy a describir ahí, ¿de acuerdo? Y ya está. Yo creo que por ese lado estamos completos. Como digo, si tenéis alguna pregunta acerca de esto, pues comentádmela por email o por el foro, como queráis, ¿de acuerdo? Y ahí se intenta resolver y ya está. Y eso es todo por mi parte, ¿de acuerdo? Y yo creo que ya tenemos ya una buena parte del curso avanzado. Así que ya recordad que podéis ir viendo los vídeos, que ahora ya sí que después de esta introducción, pues ya los vídeos van a entrar, los vídeos del examen este que haremos en noviembre, van a entrar bastante mejor. ¿De acuerdo? Pues venga chicos, que paséis buena noche, los que estéis por aquí, y paséis un buen día los que estéis por allí. Y el día que estéis viendo, los del futuro que estéis viendo el vídeo este diferido, pues también, que paséis un buen resto del día. Chicos, pasadlo bien. Venga, nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao. Me alegro. Hasta luego. Gracias a vosotros.